Capítulo 51. Los Grimm habían estado mordisqueando su casco desde que dejaron Mistral, pero los bancos de peces monstruosos y serpientes furiosas se redujeron a medida que se alejaban de la costa y se adentraban en el océano más profundo. Era una paradoja, ya que las aguas más profundas significaban acceso a Grimm más grandes, pero luego había más agua en la que esconderse, por lo que se equilibró. Los Grimm también se habían sentido atraídos por Mistral, y una vez que se alejaron de ella, la presión comenzó a disminuir. Eso hizo que los marineros se sintieran un poco menos asustados, aunque todavía no eran exactamente optimistas. Muchos vivían en Mistral y la noticia de lo sucedido se había extendido. Al principio, todos habían adoptado la actitud de que al menos habían logrado la verdadera libertad, pero eso fue un escaso consuelo y no duró mucho. Un silencio invadió el lanzamar ahora, y Neptuno había llegado al extremo de concederles descansos más largos solo para evitar un motín. Todos estaban molestos, afligidos, y eso podía estallar en ira a la menor provocación. También era la razón por la que, excepto cuando necesitaba ser útil contra los Grimm, Weissschne permanecía en sus aposentos con su hermano. Era mejor así. Ren y Ruby estaban practicando con su aura cuando Jaune entró en la cabaña. Ren se giró hacia él, con los ojos cubiertos por la venda. Sonrió. Sentí que venías. No me sorprende, dijo Jaune. Había estado usando magia para eliminar los restos de Grimm y prácticamente goteaba de él. Para Ren, su cuerpo debía estar iluminado por una luz verde esmeralda. ¿Cómo va? ¿Estás aprendiendo a controlar tu aura? Un poco, dijo Ren. Flexionó la mano y Jaune pudo ver la tenue luz alrededor de su puño. Parpadeó por un momento y luego se desvaneció. Puedo empujarla hacia un área, pero mantenerla allí es difícil. Sigue queriendo volver a fluir hacia mi cuerpo. Pensar en ello como si fuera agua es una buena analogía. O sangre. Sin embargo, Ozma dice que es solo cuestión de práctica. Es necesario un buen control antes de que cualquiera de los dos pueda intentar cualquier magia real. Está bien. El solo hecho de poder hacer esto y volver a ver, en cierto sentido, es suficiente. Puedo ser paciente. Ren se rió entre dientes. Ruby, no estoy tan seguro. Puedo ser paciente. Gritó la niña más pequeña. Ren reprimió una sonrisa y Jaune no pudo evitar reír. Puedo serlo. Es simplemente aburrido. Empuja esto, manténlo ahí, controla tu aura. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde están los grandes hechizos y las explosiones geniales? Si no tienes control, te lo puedes volar por dentro del brazo. Ruby hizo pucheros, pero escuchó. Normalmente lo hacía. Era extraño que a Taiyang le pareciera bien que él, o Ozma, le enseñara a controlar y usar su aura, pero que no le pareciera bien que la iglesia. No creía que alguien casado con una elegida quisiera trabajar con el Señor Oscuro, pero tal vez fuera tan simple como que no le exigiera a Taiyang que entregara a su hija mientras que la iglesia sí lo haría. Todos los elegidos de Ansel nunca volvieron y nunca volvieron a ver a sus familias. Nunca había estado seguro de si esa era una regla de la iglesia, una especie de amor solo por la diosa, o si no se trataba simplemente de que esos niños se estaban alejando de sus familias y estaban encontrando un propósito mayor. Fuera lo que fuese, no veía ninguna razón para separar a Ruby y Taiyang, ni a Ren y Nora. Tampoco esperaba lealtad ni devoción, aunque Ozma había exigido esto último de Ren. ¿Qué vamos a hacer en Menagerie? Preguntó Ruby. Jaune tarareó, saliendo de su ensoñación. Nos instalaremos allí. Ya lo sé. Me refiero a después. ¿Cuál es el plan a largo plazo? ¿Vas a crear una escuela para usar el aura? ¿Vamos a convertirnos en los elegidos y a cazar a los Grimm? ¿Cuáles serán nuestros trabajos? Era una buena pregunta. Había pensado que ella le estaba preguntando cuáles eran sus planes para dominar el mundo, para lo cual no tenía ninguno, pero en realidad se refería a las trayectorias profesionales definitivas después de que se reconstruyera Menagerie. Blake y Adam habían mencionado la idea de que él enseñara a los niños que desbloquearan su aura, pero él se preguntaba qué padre confiaría voluntariamente su hijo al Señor Oscuro. Taiyang era uno de ellos, pero era un ex bandido. No era exactamente un padre normal. Supongo que cazar a Grimm no sería una mala idea, dijo Jaune. Cuando Menagerie esté construida, tú y Ren deberían ser competentes con su aura y también con algo de magia. Ren incluso debería poder usarla para volver a ver. En cierto sentido, podemos proteger Menagerie. ¿Seremos sus elegidos? Preguntó Ren. Nada oficial. No estoy formando un ejército. Llámate como quieras. ¿Disciplinas? Ofreció Ruby. ¿Acólitos?
Preferiblemente algo sin connotaciones religiosas. Intento no dar la impresión de que estoy formando un ejército o una secta. Se oyó un golpe en la puerta, seguido de una cabeza de pelo negro y orejas felinas. Oye. Nos acercamos a la flota. Quizá quieras coger la reliquia y subir aquí. Querrán verte a ti en particular. La flota de los colmillos blancos no era como él la había imaginado. En su cabeza había imaginado muchos barcos como el Shakespeare, tal vez un poco más grandes, como el galeón que los había expulsado de Vale, pero nada demasiado inusual. En cambio, era una verdadera flotilla de enormes naves cuadradas que colgaban bajas sobre el agua y que parecían tan maniobrables como una carretilla en un retrete. Elegantes, no eran. Veloces, casi con toda seguridad, tampoco. Enormes cubiertas se extendían fácilmente 12 veces más anchas que el Shakespeare, mientras que la nave líder debía de tener al menos 20 veces su tamaño en total. Tenía que ser así de ancho para mantenerse a flote en el agua, con lo que Jaune supuso que eran cientos de personas a bordo. Después de todo, no se trataba de un barco con tripulación, sino más bien de un arca que transportaba civiles, muchos de los cuales no sabían mucho sobre navegación. Alrededor de esa embarcación había muchos más, al menos 100, y eran de varios tamaños, más típicos de los barcos. Grandes, pequeños, rápidos, barcos de pesca. Contó 4 de los barcos más grandes, y esos yacían uno al lado del otro en el agua, conectados por lo que parecían puentes o rampas de madera. Es como un pueblo, dijo Ruby, asombrada. Es como un pueblo sobre el agua. No siempre fue así, dijo Blake. Los faunos se asentaron en todos los reinos cuando cayó Menagerie, pero muchos de nosotros teníamos la esperanza de regresar algún día. El colmillo blanco era un grupo nómada, pero una vez que vimos la oportunidad de obtener la reliquia del conocimiento, supimos que esta sería nuestra oportunidad. Siena encargó las arcas y se armó la flota. Algunas de esas naves no llevan nada más que barriles de grano, verduras y comida para nuestro nuevo hogar. Otras están repletas de material de construcción. Las arcas más grandes están llenas de gente. ¿Cuántos en total?, preguntó Jaune. Un poco menos de 7000. Una cifra asombrosa, aunque no inusualmente alta, se dio cuenta. El Señor Oscuro había liderado ejércitos de mayor tamaño en el pasado, y la ciudad de Vale tenía más de 100.000 habitantes. Sin embargo, para alguien que vivía en una pequeña aldea de menos de 100 habitantes, era mucho. Y sobre todo para que todos estuvieran en el agua, en barcos. Debían estar consumiendo su comida a un ritmo increíble, y cada día de espera debía de haber parecido una eternidad. Pero habían esperado, y con paciencia, y ahora Adam y Blake regresaban con su recompensa. Siena querrá conocerte, dijo Blake. No deberías preocuparte por si esto sale mal cuando has traído la reliquia. En todo caso, querrá hacer un gran alboroto y agradecerte a todos. Espero que haya una celebración. Atacar a Jaune en un barco de madera sería una idea estúpida de todos modos, dijo Ruby. Es cierto, se rió Blake. Pero eso no sucederá. Siena sabía quién eras antes de que nos enviaran. Muchos de nosotros podríamos ser fieles a la diosa, pero primero somos colmillo blanco. Hemos soñado con Menagerie durante tanto tiempo. Si puedes concedernos eso, entonces te aceptaremos. Solo espero poder concedérmelo. Bueno, no eres tú, ¿verdad? Si la reliquia del conocimiento dice que es literalmente imposible llegar a Menagerie, entonces tenemos la otra pregunta que le compramos a Raven. Es preguntar dónde podemos establecernos y hacer un nuevo hogar. Y si eso también es imposible, entonces este es un mundo cruel, cruel. No demos por sentado que no lo somos antes de haberlo intentado. Su barco no fue desafiado mientras navegaban cerca, pero el colmillo blanco en realidad no tenía enemigos que pudieran atacarlo, y un solo barco pirata no iba a acercarse a esta armada absoluta con malas intenciones. Adam se paró en la cubierta del capitán junto a Neptuno y le indicó hacia dónde dirigir el barco, mientras Blake silbaba y gritaba a algunas personas en el barco a su derecha. Se echaron cuerdas y el Shakespeare fue amarrado a otro barco que, a su vez, estaba amarrado al arca central. Una escalera de cuerda de madera de unas 4 personas de ancho ya había sido arrojada por el costado y estaba actuando como una forma improvisada de subir al barco más grande. El que ahora estaban a su lado se había convertido en una especie de escalón para subir. La subida no fue larga, pero sí ardua. Adam y Blake iban al frente, con Jaune y Ruby detrás y el resto detrás de ellos. Nora estaba ayudando a subir a Ren, mientras el hombre ciego le explicaba pacientemente que aún podía subir por una escalera, con o sin vista.
Cuando llegaron a la cima, subieron a una cubierta realmente enorme en la que Ansel podría haber cabido fácilmente 5 veces. Tiendas y cabañas salpicaban la superficie, y filas de pescadores se sentaban en los bordes, hablando mientras lanzaban sus cañas. Los niños jugaban en una sección, mientras que un pequeño mercado se había instalado en otra y estaba haciendo negocios. Faunus vociferaba pidiendo pescado fresco y especias, mientras otros regateaban y una pequeña banda tocaba para un público agradecido. Realmente es como una ciudad propia, dijo Jaune. Ruby tarareó su aprobación. No era difícil imaginar que así sería la casa de las fieras. Tampoco todos eran faunos. Contó algunos humanos entre las masas, una minoría, sin duda, pero presentes. Algunos podrían haber sido cónyuges de faunos, amigos cercanos o personas con pocas posibilidades en la vida que buscaban un nuevo comienzo. Intentamos que la gente se mantenga activa y en movimiento para mantener la moral alta, explicó Adam. El arco central es una especie de centro comunitario, mientras que los demás se utilizan más para dormir y vivir. Aquí gestionamos escuelas, además de un hospital, un mercado, un teatro y otras cosas. En realidad no estamos involucrados en todo eso. Blake y yo estamos más militar, concluyó Blake. En cierto modo. No tenemos un ejército, pero obviamente necesitamos gente que proteja a los demás y se ocupe de los trabajos ocasionales. Es como perseguir a un señor oscuro por todo el mundo conocido, bromeó Adam. O competir en grandes torneos contra los mejores que ofrece Vale. Es un trabajo poco habitual, pero hace que las cosas sean interesantes. Estoy deseando hacer un trabajo más sencillo en Menagerie, dijo Blake. Jaune también lo estaba deseando. Simplemente poder vivir una vida normal sin que Salem lo persiguiera y sin expectativas. Sí, probablemente se volvería loco en algún momento. Imaginó que esa era la razón por la que Ozma no luchaba contra esto. Pero al menos podía vivir su vida en sus propios términos. Los llevaron hacia un edificio más grande en la popa del barco, sobre el cual se encontraba el timón del capitán. El edificio era grande, cuadrado y contenía un enorme salón en el interior. Era más grande que varias casas unidas, y en el interior había largas mesas y puertas que conducían a varias habitaciones diferentes. Una mujer estaba de pie en la entrada, su piel oscura cortada por líneas negras que podrían haber sido marcas de nacimiento o tatuajes. Unas orejas anaranjadas con rayas negras sobresalían del cabello negro. Sienna Cam, dijo Blake, asintiendo respetuosamente. No esperábamos que nos dieras la bienvenida nuevamente. Las noticias se propagan rápido y tenía que ver con mis propios ojos si eran ciertas, dijo Sienna. La recordaba de Vale, y ella a él si la mirada que le estaba dando era una señal. Veo que lo encontraste sano y salvo. Tiene. Se quedó callada y Jaune tomó la iniciativa de apartar su capa y dejarle ver la reliquia. Ella se quedó sin aliento. ¿Y las preguntas? Quedan 2, dijo Jaune, viéndola estremecerse en una extraña combinación de felicidad y alivio. Debía estar aterrorizada por las consecuencias de reunir a todas esas personas en un solo lugar solo para descubrir que la reliquia había sido utilizada. Un fauno furioso podría haberla hecho trizas. Y estoy preparada para dárselos al colmillo blanco a cambio de algunas concesiones que Adam y Blake negociaron conmigo. Por supuesto. Hablemos mientras comemos algo. Son todos bienvenidos. Adam, Blake, lo han hecho bien, muy bien. El colmillo blanco les debe mucho. Sin embargo, les pediré que se queden. Los tratos los involucran a ambos. Se les preparó una mesa y rápidamente les trajeron comida fresca y caliente, junto con un barril de buen vino tinto y varias copas. La mayor parte de la tripulación del Seaspear se había quedado abajo junto con los hermanos Schne, pero Neptune y San habían subido con ellos y todos estaban sentados. Sienna escuchó mientras Adam y Blake contaban sus aventuras en Mistral y el trato hecho con Jaune. A medida que avanzaba, la tensión pareció abandonar a Sienna. ¿Eso es todo? Un hogar y una vivienda para ti y los tuyos en Menagerie es más que aceptable. Siempre agradeceremos más ayuda para la reconstrucción. Y la tuya podría ser especialmente útil si hay que lidiar con los Grimm. También pensamos que podría enseñar a cualquier niño entre nosotros que tuviera capacidad para percibir el aura, dijo Adam. Puede que sea una petición difícil para los fieles a la diosa, pero podemos hacer que sea opcional para todos. Aunque he notado que has dicho niños. Seguramente te referías a niñas. Ha habido un pequeño avance en ese aspecto, dijo Blake. Él afirma que los hombres también pueden aprender a usar el aura, y he visto a su estudiante usarla.
señaló, y Ren se rió entre dientes e hizo que su mano se iluminara. No fue una gran demostración, pero suficiente dado que debería haber sido imposible que dos hombres tuvieran auras y las doctrinas de la Iglesia fueran correctas. Según él, la Iglesia afirma que solo el Señor Oscuro puede usarla como un método para facilitar su identificación. Aparentemente, la mayoría de los hombres y mujeres podrían aprender si se les enseñara. ¿La mayoría? Preguntó Siena. Incluso, digamos, nosotros. Llevará tiempo, dijo Jaune, repitiendo las palabras de Ozma. Pero sí. Con el tiempo, podrás aprender a usar el aura. Es más fácil para las personas más jóvenes y activas. Creo que a Black y Adam les resultaría más fácil que a alguien de 40 años, por ejemplo. Imagínatelo, dijo Adam, sonriendo descaradamente. Una mansión protegida por decenas de hombres y mujeres capaces de luchar al nivel de los elegidos. Nunca volvería a caer. Podríamos resistir contra todos los que se nos acercaran y proteger nuestro hogar por el resto de la eternidad. Me lo estoy imaginando, pero parece demasiado bueno para ser verdad. Siena cerró los ojos, pensativa. Los dos tenéis una buena relación con ellos. ¿Los tomaréis como alumnos? Si podéis enseñarles, y si yo puedo mostrarlos como ejemplos para los demás, entonces habrá más personas dispuestas a confiaros a sus hijos. Una prueba, entonces. En verdad, no quería que ningún niño fuera asignado a su cuidado, así que no era como si estuviera inspirado para luchar por esto, pero no se trataba de eso. Se trataba de ser valioso para Menagerie, y cuanto más valioso fuera, más libertad tendría. No pensarían en entregarlo a Salem si él estaba instruyendo a sus jóvenes. Enseñar a 4 no es tan diferente que enseñar a 2, dijo Ozma. La elección es tuya, pero nos llevará un poco más de tiempo. Pueden recibir clases al mismo tiempo que Aren y Ruby. Y a la niña Valkyrie, si finalmente reúne el coraje de preguntar. Si lo hiciera, no estaba seguro de que lo hiciera. Nora no era una cobarde, pero se consideraba una especie de protectora de Ren, y no estaba seguro de que ella aceptara hasta que estuviera absolutamente segura de que Ren no corría ningún peligro. Aceptaré esos términos si Black y Adam lo hacen. El dúo asintió sin dudarlo. Y estoy de acuerdo con dar las lecciones en un lugar público si eso ayuda a calmar a la gente. ¿Qué pasa con la reliquia? ¿La necesitas para atravesar algunos rápidos, o eso he oído? ¿Lo vamos a hacer ahora? Mañana por la noche, respondió Siena. Mucha gente ha depositado su fe en mí y quiero demostrarles que se merecen esa confianza. Si la convocamos ahora, muchos no creerán que sucedió. Haré que se difunda la noticia y haremos la convocación mientras todos observan. Que todos vean y escuchen con sus propios ojos y oídos que Menagerie volverá a pertenecernos. Sonrió. Tampoco les hará daño saber que tenemos una ruta segura a través de las traicioneras aguas. La moral ya estará bastante mal a medida que nos acerquemos, y lo último que necesitamos es que la gente organice un motín porque se lo han pensado 2 veces. Hasta entonces, dijo Siena, aplaudiendo. Los invito a todos a disfrutar de la hospitalidad de nuestro buque insignia. Son libres de ir a donde quieran. Espero que aprovechen este tiempo para interactuar y conocer gente. Después de todo, pronto serán sus vecinos. Fue generoso darles vía libre para manejar los barcos, pero no pudieron hacer mucho con eso. Black y Adam les presentaron a algunos de sus amigos. Ilia, Yuma, Trifa y más faunos de los que Jaune perdió la pista. Incluso conoció a sus padres, una pareja de pescadores con un padre enorme y musculoso y una mujer más pequeña que parecía tenerlo envuelto alrededor de sus dedos. Sin embargo, en su mayor parte, los faunos vivían nerviosos en el agua y lentamente comenzaban a preguntarse si Siena y el colmillo blanco no los habían engañado para que emprendieran una cruzada perdida y moribunda. No eran rebeldes, pero estaban preocupados, y esa preocupación los hizo seguir con sus vidas sin mucho tiempo ni paciencia para los extraños. Parecía que habían llegado justo a tiempo. Otro mes más así y los faunos podrían haber perdido el valor. La noticia sobre la reliquia se difundió y al día siguiente creció una sensación de emoción. Las cubiertas de los barcos cercanos estaban llenas y las familias se reunieron temprano para tener la oportunidad de sentarse en primera fila para ver el espectáculo que les habían prometido que llegaría. Siena parecía decidida a esperar a que anocheciera y, cuando lo hizo, salió a cubierta con una túnica adornada de gris, blanco y negro. Jaune la siguió, un poco extraño por toda la atención, pero ella le había explicado que tendría que ser visto para evitar quejas más adelante.
Si la gente supiera que él era el responsable de llevarlos a Menagerie, estarían mucho más dispuestos a aceptarlo. Siena caminó hacia una plataforma elevada y habló en voz alta. Hermanos y hermanas. Hoy es el día en que reclamamos nuestra patria. Silenciosa, asombrada en algunos lugares, nerviosa en otros. Durante décadas, la isla de Menagerie ha estado más allá de barreras que la han vuelto casi intransitable para nuestros marineros. Los secretos de las formas de entrar y salir de Menagerie se han perdido con nuestros antepasados. Ya no. Debido al duro trabajo de nuestros aliados, de los amigos humanos que desean establecerse con nosotros, hemos reclamado con derecho la reliquia del conocimiento de la diosa. Siena hizo un gesto y Jaune dio un paso adelante para ofrecerle la reliquia. A pesar de lo pequeña que era para quienes la observaban, aún tenía presencia. Un brillo extraño y etéreo que brillaba con fuerza en la oscuridad. Siena había elegido bien el momento del día. Podemos hacerle 2 preguntas, anunció. 2 respuestas que se concederán sin importar la dificultad o el misterio. Esta noche, descubriremos nuestra ruta hacia nuestra patria. Esta noche, comenzaremos nuestras nuevas vidas. Siena tocó la reliquia. Él le había explicado cómo usarla basándose en el conocimiento de Ozma. Adelante. Adelante, Jin, el espíritu del conocimiento. El humo brotó de la reliquia y se concentró en el aire. La gente jadeó y murmuró maravillada. Esta era la primera prueba tangible que tenían de las promesas de Siena. Todo lo anterior podría haber sido un truco, pero esto era magia. Esto era real. Jaune observó cómo la familiar figura azul, aparentemente formada por una luz brillante, se materializaba en el aire. Captó el jadeo de Siena cuando posó sus ojos en Jin y el silencio asombrado de todas las familias que observaban. Jin flotó en el aire y miró lentamente a su alrededor. Como espíritu del conocimiento, probablemente sabía dónde estaba, quiénes eran e incluso qué querían preguntarle, pero ya fuera una regla o una costumbre, simplemente sonrió y flotó un poco más alto para que todos pudieran verla. La reliquia ha sido entregada libremente, dijo Jin. Así que puedes hacer tus preguntas, Siena Khan, del colmillo blanco. Sin embargo, elige tus palabras con cuidado. Estoy obligado a responder lo que se me pide y nada más. Eso era algo para lo que Siena se había preparado. Oh, gran espíritu, dijo. Entréganos la verdad sobre una ruta que podríamos utilizar para llegar a Menagerie de manera segura desde nuestra posición actual, sorteando los peligrosos obstáculos que se interponen en nuestro camino de tal manera que podamos llegar a tierra firmes sanos y salvos. Jin se rió entre dientes. Pregunta sabiamente. Muy bien. Una respuesta con instrucciones no te serviría de nada, y exiges una ruta completa. ¿Tienes un mapa preparado? Varios faunos se acercaron con una gran mesa entre ellos, sobre la que había un enorme mapa de vías fluviales e islas, junto con un tintero y varias plumas. Blake también estaba allí, con una pluma y lista para actuar como escriba. Se quedó paralizada cuando Jin se acercó a ella y casi se desmayó cuando el espíritu tomó suavemente la pluma de su mano, flotó hasta la mesa y la sumergió en el tintero. La punta del padre rasgó silenciosamente el pergamino durante lo que pareció un tiempo interminable. Líneas de puntos, nuevos puntos de referencia, nuevas representaciones de remolinos en espiral, todo apareció en el mapa. Incluso si Siena no los había pedido específicamente, Jin tenía que proporcionar todo lo que pudieran necesitar para seguir su ruta. Si la ruta requería que irán al este cuando vieran una isla específica, entonces tenían que saber dónde estaba la isla. Si la ruta requería que viajaran con cuidado entre 2 remolinos, entonces tenían que saber dónde estaban esos remolinos. Llevó tiempo, y la ruta era alarmante tanto por lo salvaje y tortuosa que era, como por la cantidad de obstáculos que se interponían en su camino. Rocas dentadas, fuertes corrientes, aguas poco profundas peligrosas y más. Viendo lo extraña que era la ruta que Jin trazó, no era de extrañar que tantos hubieran fracasado antes. Probablemente había más rutas correctas, ya que solo habían pedido una y esa fue la que Jin les dio, pero tuvo que asumir que esta era una de las más fáciles. Jin no parecía del tipo que los llevara por mal camino para su propia diversión, y Ozma estuvo de acuerdo con el pensamiento en su cabeza. Los genios siempre han sido aliados de la humanidad. Si esta es la ruta que les ofrece, entonces es la más segura y la más razonable. El desplazamiento de las placas tectónicas y el agrietamiento del mundo han creado mucha locura, según veo. Tal vez esto haya sido causado por el polvo. ¿Polvo? No es nada de lo que debas preocuparte. Es algo que ocurrió hace eones.
Jin terminó describiendo la isla de Menagerie con una línea, luego la punteé y dibujé una X rápida en el lugar de aterrizaje. Siena exhaló un gran suspiro de alivio y él se dio cuenta de que era porque había una ruta. Siempre había existido la posibilidad de que Jin simplemente dijera que era imposible. Tu ruta está marcada, dijo Jin, dejando la pluma en el suelo. El camino hacia Menagerie está abierto para ti, y mi trabajo está hecho. Te queda una pregunta, pero sé que aún no estás preparada para hacerla. Hasta que vuelvas a necesitarme, Siena-kan. El espíritu se volvió hacia Jaune y sonrió. Y a ti, Jaune Ark. Adiós y buena suerte. El conocimiento no está prohibido si ya se conoce en el fondo, y sabes que ella no se rendirá tan fácilmente. Buscas consuelo, pero también eres buscada, y donde quiera que vayas, ella te encontrará a su debido tiempo. Jin se retorció en el aire y desapareció en partículas de luz azul, de vuelta a la reliquia del conocimiento. Siena se quedó de pie, mirando el mapa, y fue necesaria una tos de Blake para recordarle lo que tenía que hacer. Siena se puso rígida, asintió y luego se volvió hacia los espectadores atónitos y levantó la mano. La casa de fieras es nuestra. Rugió la mujer. Hemos recuperado nuestra patria. Descansen. Prepárense. Mañana emprenderemos nuestro viaje a casa. Los aplausos fueron ensordecedores. Capítulo 52. Al final, Neptune y su tripulación decidieron no viajar con ellos a Menagerie. Muchos de ellos tenían familiares y seres queridos en el continente, en Vale y Atlas, y no querían renunciar a eso por un futuro incierto. Resultó ser algo conveniente porque podían llevar a los hermanos Schne de regreso a Vale. Fue una pena verlos partir, pero solo habían sido aliados de Anren y la Resistencia, y pedirles que siguieran al Señor Oscuro fue ir demasiado lejos. Que se separaran en buenos términos era lo mejor que se podía esperar. La armada de los colmillos blancos zarpó poco después, ansiosa por ponerse en marcha ahora que los suministros de alimentos estaban disminuyendo. La gente pescaba a lo largo de los barcos, y grandes redes se arrastraban detrás de los que estaban en la parte trasera, pero había miles de personas a bordo y no había esperanzas de pescar lo suficiente para abastecerlos a todos. Los días en mar abierto eran en su mayoría tranquilos. No había mucho que hacer mientras se dirigían hacia donde estaban las aguas más peligrosas, siguiendo el mapa que Jin les había hecho. Entonces, Jaune se dedicó a entrenar a Ren y Ruby como Siena había sugerido, e incluso Blake y Adam se unieron, haciendo todo lo posible por acceder a su aura y aprender de los antiguos consejos de Ozma. Para sorpresa de todos, Blake logró desbloquear el suyo después de solo 3 días, y Adam después de 5. Ninguno de los dos podía usarlo correctamente todavía, pero ambos reconocían que tenían su aura y podían sentirla crecer dentro de ellos, y eso fue un shock revelador para muchos de sus nerviosos espectadores. La iglesia siempre había sostenido que las chicas tenían aura o no, y que era algo que solo las elegidas podían detectar. Que un hombre hubiera desbloqueado el suyo propio, 3 hombres, ahora, era aún más impactante. La gente lo había visto usar magia y susurraba con miedo, pero ahora estaban en conflicto, porque si 3 hombres diferentes podían usar magia, ¿no significaba eso que era falso que solo el Señor Oscuro pudiera hacerlo? ¿No significaba eso también que el hombre rubio acusado de ser el Señor Oscuro podría no serlo? Después de todo, los hombres podían usar magia. Adam y Ren eran prueba de eso. Jaune no vio la necesidad de disuadirlos o decirles la verdad. Puede que él fuera el Señor Oscuro, de su reencarnación, pero era más seguro para todos si la gente tenía conflictos sobre eso. Y si cada vez más hombres en Menagerie aprendieran a usar su aura, entonces sería una prueba aún mayor. Siena le había confiado que algunos otros habían expresado un interés silencioso en sus lecciones y estaban pensando en pedir unirse cuando llegaran a Menagerie. Tal vez realmente hagamos una escuela, bromeó Ruby. Tú puedes ser el director y yo seré el subdirector. Si acaso, serías un estudiante, ya que aún no has dominado tu aura. Si Weiss se hubiera quedado con nosotros, habría sido una mejor maestra. Oye. Yo fui tu primer seguidor. No tengo seguidores, Ruby. Por favor, no te refieras a ti misma de esa manera. Primero amigo, entonces, Ruby le dio un golpecito en la caja torácica mientras lo decía. Eso significa que aún merezco una mejor posición. Y soy mejor que Blake y Adam. El hecho de que hubieran desbloqueado su aura hacía solo unos días no lo convertía en un gran logro. Sin embargo, vas a necesitar que la gente te ayude. Parece que Siena quiere que se registre mucha gente. No lo dudaba.
Desde el punto de vista de Siena, era una gran ventaja tener gente con un aura funcional y un conocimiento básico de la magia en Menagerie, especialmente si eran más leales a la isla que a la iglesia. Los elegidos se llevaban a los aspirantes después de todo, y era dudoso que vinieran a defender Menagerie si aparecían los Grimm. Pasará un tiempo antes de que podamos pensar en construir una escuela. Primero tenemos que instalarnos. Ustedes dos deberían irse de la cubierta. Gritó un marinero fauno. Estaba atando cosas a la cubierta y a las barandillas con una cuerda gruesa. Nos estamos acercando a un punto en el que las cosas se pondrán difíciles. Todos los que no estén ayudando deben irse de la cubierta, donde estarán a salvo. ¿Ya? Jaune miró a Ruby. Deberíamos consultarlo con Siena. Los guardias del gran salón de madera que albergaba los aposentos de Siena los dejaron entrar sin mayor problema. En ese momento, fueron reconocidos y ampliamente respetados, incluso adorados en algunos círculos, por haber traído la reliquia del conocimiento al colmillo blanco. Siena estaba hablando con varios marineros mientras miraba el mapa de Jin, del cual se habían hecho copias y se habían difundido entre los demás marineros. Los vio a los dos y les hizo un gesto para que se acercaran sin detener su discurso. No deberían ser necesarios los mapas adicionales si todos siguen los barcos que van por delante, pero siempre existe la posibilidad de que uno de ustedes se desvíe del rumbo. Si eso sucede, deben navegar hacia el mar y volver a intentarlo. No corran ningún riesgo tratando de volver al camino correcto. No será el fin del mundo si llegan 1 o 2 días tarde a Menagerie. Las arcas tienen que sobrevivir, dijo un fauno mayor con el pelo canoso. Es casi seguro que tendrán que irse primero. La cuestión es: ¿llenamos las arcas hasta el borde o repartimos el riesgo y tenemos gente en todas las naves? Vamos a tener que arriesgarnos con las arcas. Distribuir a la gente llevará demasiado tiempo y supongo que algunos se preguntarán por qué lo hacemos. Además, las arcas tendrán una ventaja contra las tormentas gracias a nuestros visitantes. Siena atrajo miradas en su dirección y los capitanes fauno asintieron respetuosamente. ¿Podemos contar con su ayuda?, preguntó Siena. Si me necesitas, dijo Jaune encogiéndose de hombros. ¿Pero de qué te serviré? ¿Qué necesitas que haga? Nuestro mayor temor es el mal tiempo, dijo otro fauno. Un rayo cae sobre una máscara y se agrieta, y en un lugar tan estrecho como este, incluso un momento en que nos desviemos del rumbo por unas velas desniveladas podría significar un desastre. Tampoco podemos permitirnos quedarnos sentados esperando que mejore el tiempo. ¿Hay algo que puedas hacer? ¿Lo había? Ozma había demostrado antes que era capaz de invocar tormentas, por lo que debería ser posible deshacerlas. No es tan sencillo, dijo el espíritu. Crear una tormenta en un día tranquilo es cuestión de jugar con las corrientes de aire. Estas son bastante turbulentas sobre el océano, y es más fácil agitar la olla que calmarla. Podríamos asegurarnos de que cualquier ataque nos alcance nosotros y expulsarlos de forma segura con el aura. Sin embargo, si fuéramos a hacer eso, deberíamos estar en algún lugar en el centro del convoy. O los barcos detrás de nosotros estarían en peligro. Jaune transmitió el mensaje y el fauno lo consideró. Podemos poner mi arca en el medio, dijo Siena. Las naves más pequeñas tendrán que enfrentarse a la tormenta, pero deberían ser capaces de hacerlo. No tendrán los mismos problemas para recuperarse que nosotros, no cuando son una décima parte del tamaño. Lo importante es que las arcas logren atravesar el océano y lleven a nuestra gente a salvo a Menagerie. ¿Sí? Asintieron los capitanes, golpeando la mesa con las manos. Poco después se marcharon y se separaron para bajar por el costado del arca con escaleras hasta sus propios barcos. Siena se quedó pensando en el mapa y les hizo señas para que se acercaran. Necesitarás que te aten al barco para que no te caigas. Pídele a alguien una cuerda y que te ate a las barandillas, pero ten cuidado. Si se rompen y te hacen caer del barco, tendrás que liberarte. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Las olas no lo lograrán. Las arcas son más altas de lo que cualquier cosa que no sea un maremoto podría alcanzar. El verdadero problema será el viento y los relámpagos. Ocúpate de eso y estarás bien. Siena negó con la cabeza. Si la diosa está con nosotros, entonces no tendremos ninguna tormenta. Jaune se aclaró la garganta. Siena cerró los ojos, riendo. Sí, supongo que la diosa no estaría con nosotros contigo aquí, ¿verdad? Bueno, esperemos que el mar sea misericordioso entonces. No habrá vuelta atrás una vez que entremos en el estrecho. El arca es simplemente demasiado grande para ella.
No fue una gran sorpresa que la diosa no estuviera con ellos y que se enfrentaran a una tormenta infernal cuando entraron en los estrechos alrededor de Menagerie. El cielo estaba oscuro, los truenos estallaban y la niebla salada le salpicaba la cara mientras el Aka maniobraba peligrosamente en el centro de una columna que avanzaba en fila india por un estrecho pasadizo. El pasadizo no tenía lados ni características que sugirieran que era angosto, pero la ruta de Jin había sido muy específica en cuanto a que había peligro en ambos lados. Peligro invisible bajo el agua, presumiblemente. Debió haber sido aterrador para los marineros saber que estaba allí y no poder verlo. Jaune se había dado cuenta de que eran gente supersticiosa y veían la tormenta como un mal presagio, aunque Ozma no estuviera de acuerdo. Le había explicado pacientemente a Jaune que la tormenta no era tanto una casualidad como una faceta de las corrientes, el viento y el agua de la zona. Le había explicado muchos términos que Jaune no entendía. Cosas sobre corrientes de viento que chocaban entre sí, puntos geográficos conflictivos y más. En resumen, se reducía al hecho de que esta zona de Remnant podría estar bajo tormentas casi constantes y que la suerte, el destino o la intervención divina tenían poco que ver con ello. Los cielos se abrieron de nuevo y una luz brilló. La mano de Jaune la atrapó, o eso pareció. En verdad, el rayo mordió una punta de aura invisible sobre su mano. Lo habría herido o incluso matado si realmente lo hubiera golpeado, pero para el observador casual debió haber parecido así. El aura irradiaba de su mano mientras se disipaba en el aire, llevándose consigo la corriente. Los grandes barcos de madera avanzaban con crujidos por el agua, siguiendo una ruta estrecha que solo ellos podían ver. No había señales de tierra por delante, pero la tormenta había dejado todo oscuro y sombrío, y había levantado niebla en el agua. De vez en cuando pasaban por algún punto de referencia, normalmente rocas dentadas que se alzaban sobre el agua. Parecía una buena señal, ya que seguramente estarían más cerca de la tierra. Aparte de los relámpagos, no se enfrentaban a ninguna amenaza importante. No había ningún Grimm, un factor, según afirmó Ozma, en las aguas turbulentas. Los Grimm no eran inmunes a las corrientes aplastantes y a los impactos contra las rocas, y no había gente en Menagerie a la que pudieran atacar, por lo que las aguas eran naturalmente bastante claras. No los protegerá para siempre. No deberían esperar aguas seguras solo por las barreras naturales. Grimm encontrará su camino y se sentirá atraído una vez que Menagerie comience a prosperar. Se verán obligados a hacerlo. ¿Obligado? Preguntó Jaune, hablando en medio de la tormenta. ¿Obligado por qué? Ozma no respondió. Se escuchó una campana en los barcos que iban por delante y se escuchó de nuevo en ellos, donde sonó de nuevo por sí mismos. El sonido aumentó de volumen a medida que sonaban las campanas de la cubierta inferior y del barco de atrás, y luego más y más atrás. Normalmente, habría sido una alarma, pero Siena había difundido la noticia de lo que significaría para cada barco y cada alma en las arcas. El sonido de las campanas significaría que se había avistado Menagerie. El barco líder había identificado tierra. Jaune se puso al día con los gritos y vítores de los marineros y se unió a ellos. El cielo ya había comenzado a despejarse mientras navegaban a través y fuera de la zona de mal tiempo, bajo nubes más sombrías pero más tranquilas. El agua todavía estaba agitada, pero no violenta, y las nieblas que se encontraban por delante habían comenzado a despejarse. Siena Khan salió a la cubierta y se sentó a su lado en la proa. Apoyó las manos en la barandilla y miró hacia afuera con un alivio desesperado. Está aquí. Realmente está aquí. Lo hemos encontrado. Nuestro hogar. Nuestro zoológico. Una risa brotó de sus labios. Pensé que este momento nunca sucedería. Diosa, finalmente está aquí. ¿No deberías traer a todos para que lo vean? Ja. ¿Y volcar todo el barco cuando salten de alegría? Se habrán abierto las rejillas debajo para que lo vean, y tendrán la oportunidad de sentirlo bajo sus pies cuando aterricemos. Su buen humor no se desvaneció, pero una sonrisa cautelosa apareció en él. Primero tendremos que asegurar el desembarco. Sé que tú, Ozma, dijiste que no debería haber muchos Grimm en las aguas, pero la isla cayó ante ellos y aún debe haber muchos en la orilla. ¿Nos ayudarás? Por supuesto. Gracias. No estarás solo. Tendrás un ejército que te respaldará. Entonces nos instalaremos aquí. No. Haremos un campamento temporal y luego enviaremos barcos más ligeros por toda la costa para explorar y encontrar un buen lugar. Necesitaremos un río y agua corriente como mínimo. Incluso podríamos hacer las maletas y establecernos de nuevo más adelante si encontramos un lugar mejor.
Una buena ubicación ahorrará décadas al tiempo que le tomará a Menagerie prosperar de nuevo. Podríamos usar la última pregunta de Jin para eso, dijo Jaune, pero Siena solo negó con la cabeza. Puede que más adelante surja alguna emergencia en la que lo necesitemos. No lo desperdiciaré en algo que podemos descubrir con un poco de esfuerzo. Jaune exhaló lentamente y dejó que las plumas le hicieran cosquillas en la mejilla. Mantuvo el brazo extendido e inmóvil, consideró brevemente el viento y luego disparó. La flecha salió disparada de entre los arbustos bajos y puntiagudos y golpeó al cerdo en la garganta, que chilló y trotó en dirección contraria. Fue una herida letal, según todos los relatos, y se levantó de entre los matorrales con varios otros faunos, que felicitaron al animal por el disparo. Eran cazadores como él, y al principio les había puesto nervioso tenerlo entre ellos. Ahora, 3 días después de haber vivido en Menagerie, se habían dado cuenta de que el Señor Oscuro había sido un verdadero cazador. Se movía como ellos, consideraba la tierra como ellos, disparaba un arco como ellos y podía despellejar y atar a un animal como ellos. Eso había creado un extraño vínculo entre ellos, y eran unos de los pocos faunos del nuevo asentamiento que se acercaban y hablaban con él cuando les apetecía. Riendo, el pequeño grupo de 4 siguió las manchas de sangre hasta donde el jabalí finalmente había expirado y caído, recogiendo hierbas y cualquier trozo útil que encontraran a lo largo del camino. Podría haberlo derribado con magia, o haberlo matado en un instante, o incluso haberlo cocinado de adentro hacia afuera antes de que pudiera reaccionar. El aura y la magia facilitaban las cosas, pero había algo familiar y reconfortante en hacer lo que solía hacer con su padre. Le recordaba a su hogar. El acto de cazar, de todos modos. Menagerie no se parecía en nada a Ansel. Por un lado, era mucho más grande a pesar de que en ese momento estaba compuesto principalmente de tiendas y cabañas. Había varios miles de personas en el campamento, y dicho campamento se había trasladado de la orilla a un lugar no muy lejos de un ancho río. Según Siena, sus granjeros habían dicho que la calidad del suelo era buena y ya habían comenzado a cultivarlo para plantar cultivos. Inmediatamente, sus suministros se ocuparon de la comida, pero también había peces de agua dulce del río, carne de la caza y bastantes hongos, frutas y verduras silvestres para recolectar. La isla había sido completamente abandonada y la naturaleza se había apoderado de ella, dejando el lugar inusualmente abundante en cebollas silvestres, moras y otros alimentos. Era suficiente para que pudieran sobrevivir por ahora mientras los agricultores plantaban, los cazadores cazaban y todos los demás hacían lo posible por construir refugios rudimentarios con los suministros que traían en los barcos. Algunos de ellos incluso se estaban desmantelando, las arcas principalmente, para obtener madera. Era un trabajo industrioso y sorprendentemente eficiente, probablemente porque aún no estaban en la etapa en la que tendrían que talar árboles y convertirlos en tablones. Llegar aquí con material de construcción en abundancia significaba que ya habían erigido 6 grandes edificios, poco más que graneros rectangulares dentro de los cuales podían dormir unos pocos cientos, pero era un comienzo. Los barcos en la costa sirvieron como hogares para el resto. Probablemente pasarían meses antes de que todos pudieran vivir en tierra, pero al menos tenían la opción de mantenerse calientes en los barcos. No era como si hubiera mucha prisa y estarían bien durante el invierno si llegaba el momento. En general, las cosas estaban extrañamente pacíficas. Grim al oeste, gritó uno de los cazadores. Aparte de eso, habrían tenido mucho más miedo si él no hubiera estado allí, pero en ese momento estaban completamente tranquilos. Jaune simplemente suspiró y le entregó el cerdo que llevaba sobre los hombros a otro cazador, luego colocó su arco en el suelo y sacó la espada de su padre. La criatura, parecida a un cerdo, muy similar a su presa anterior, se acercó rodando hacia él con un gruñido furioso y gruñidor. Podría haber atropellado a los cazadores sin él allí y aplastarlos contra la hierba. Los llamábamos Boarbatusks, susurró Ozma. En realidad no importaba cómo los hubieran llamado. Jaune inyectó aura en el suelo frente a él y luego hizo que la roca sobresaliera en el último segundo como un pequeño muro. Se agrietó y se desmoronó cuando el Boarbatusk lo golpeó, pero también lo hizo la criatura, rebotando con un chillido y aterrizando de espaldas, con el estómago expuesto. Jaune dio un paso adelante, levantó su espada con las 2 manos y la apuñaló en su suave vientre. La criatura se retorció, pegada al suelo mientras Jaune retrocedía. No tenía manos de las que liberarse ni fuerzas para darse la vuelta y romper el acero. Luchó allí hasta que expiró y se deshizo en motas de polvo que volaron.
tardó un minuto en morir, y luego Jaune sacó el arma de la hierba, la limpió y la envainó a su costado. Los cazadores aplaudieron con aprecio. Ahora nos enfrentamos a ellos con bastante frecuencia en cada cacería, dijo uno de ellos. Ni siquiera podemos buscar ciervos sin tropezarnos con uno. Tal vez tengamos que aumentar el número de nuestros grupos y traer más carnes y el único al que se le permite salir es al que proteges. Eso sería lo mejor, dijo Jaune. Esta zona está repleta de ellos. Podrías volver a casa en toda tu vida y no ver nunca un Grimm, pero aquí solo hay uno al día. Como mínimo. Qué bueno que te tenemos cerca, ¿eh? Realmente lo era. No quería decir que todos habrían muerto porque las aldeas podían luchar contra los extraños Grimm, y había mucha más gente aquí que en Ansel. Incluso el peor Grimm podría ser derrotado por un número suficiente, pero definitivamente habría habido mucha más muerte si él no hubiera estado cerca. Los miembros más militantes de Menagerie estaban haciendo lo mejor que podían, y habían matado a algunos que se acercaron, pero esas no fueron batallas incruentas. Ya habían perdido la vida unos 40 faunos a manos de Grimm, y solo habían pasado 3 días. La única buena noticia era que solo había habido muertes entre los guardias. No era una gran noticia, pero al menos eso significaba que todos los que murieron se habían ofrecido voluntarios para el deber y conocían los riesgos. Ningún Grimm había llegado a los granjeros, a los habitantes del pueblo o, Dios no lo quiera, a los niños. Al regresar, por fin se podían ver los primeros vestigios de civilización. Los 6 salones, muchas más tiendas de campaña, la valla baja que apenas servía de pared, y que en su mayoría era para mantener a los animales salvajes alejados de los lugares donde dormía la gente. Las hogueras y fogatas dispersas eran un símbolo más grande, con filas de ellas colocadas juntas bajo ollas de metal para cocinar la comida. Casi todo era comunitario en ese momento porque simplemente no tenían espacio ni edificios para cocinar y dormir individualmente. Todos tenían que cocinar, comer y dormir juntos, y eso incluía a Siena, Jaune y el resto. Irónicamente, Taiyam era el que más aceptaba eso. Había crecido en una tribu de bandidos donde esto era todos los días, y solo se había acostumbrado a una vida más civilizada más tarde. El hombre disfrutaba demasiado burlándose de su hija por lo incómoda que le resultaba. Jaune. Oye. Ruby le hizo un gesto de saludo con la mano y él se separó de los cazadores para caminar hacia ella. Allí, Ren, Blake y Adam estaban practicando su aura sin él. Ren había logrado invocar una pequeña llama ayer y estaba pasando el día tratando de hacerla crecer y encogerse sin perder el control. Su rostro estaba tenso por la concentración, pero sus labios formaban una amplia sonrisa. El claro y repentino progreso había provocado una explosión de moral en él, como si esta fuera toda la prueba que necesitaba. Blake y Adam estaban más centrados en las aplicaciones del aura como escudo por ahora, y Ozma hizo que se turnaran para golpearse el uno al otro con palos de madera mientras el otro intentaba bloquear los golpes solo con aura. Fue un progreso lento. No para bloquearlos, lo consiguieron bastante bien, pero no para hacer que su aura se extendiera por todo su cuerpo, bloqueando el golpe, pero desperdiciando gran parte de él. Necesitaban aprender a controlar su aura y usarla donde fuera necesaria, y no solo expulsarla por todos los poros de su cuerpo a la vez. Era algo que nunca había tenido que aprender desde que Ozma se hizo cargo de todos los problemas de control por él. Hola a ti también. Nos enfrentamos a otro Grimm en la partida de caza. No hubo pérdidas. ¿Ha habido alguno aquí desde que me fui? ¿Se vieron 1 o 2 vagando por los campos?, dijo Adam. No se acercaron. Los granjeros fueron evacuados de todos modos, aunque están de vuelta allí ahora que los Grimm se fueron. Tenemos suerte de que la mayoría de los Grimm estén en tierra. Si hubiera algún Grimm volador, estaríamos en problemas. Todos los Grimm que podían volar habrían abandonado Menagerie hace años en busca de presas. No habría tenido sentido que se quedaran aquí. Son los que no pudieron escapar y no pudieron hacerlo con los que tenemos que lidiar. ¿Ha habido algún interés en el aura? La gente nos ha estado preguntando todos los días, dijo Adam, señalando a Blake y a él mismo. Casi nadie había hablado con Jaune al respecto, ni con Ren ni con Ruby, pero ellos eran los forasteros aquí. Pero por ahora sienten curiosidad. Quieren ver pruebas de lo que podemos hacer antes de venir a pedir lecciones. No me sorprendería que te pidieran lecciones a ti y no a mí. Blake se encogió de hombros. Entonces les diremos que dejen de ser tontos y te pregunten. Apenas hemos aprendido a sentir lo que es el aura. No podemos enseñarles. Sin embargo, podían transmitir sus instrucciones. O las de Ozma.
Sabía que estaban tratando de involucrarlo más, pero obligar a la gente de Menagerie a aceptarlo no iba a ser fácil. La mayoría de ellos habían crecido bajo las enseñanzas de la iglesia, incluido él mismo. La diosa era parte de su vida cotidiana y los había cuidado durante miles de años. No iba a ser fácil desechar esa fe solo porque quisieras aprender a controlar tu aura. Ren se dio la vuelta, percibiendo algo antes que Jaune, y la voz de Nora se alzó un momento después. La chica se acercaba a paso rápido, demasiado rápido para ser casual. Oye. Alguien te ha visto. Ah, Jaune. Estás ahí. Siena te necesita. Ahora mismo. ¿Qué pasa? Grimm. Peor, jadeó Nora. Es un barco. ¿Un barco? Se rió Ruby. ¿En qué es peor? Porque no debería ser posible que un barco llegara a Menagerie sin la ruta que nos trazó Jin, dijo Blake. Y que uno llegue tan rápido no tiene sentido. No hemos estado aquí ni una semana. Entrecerró los ojos y la sospecha se apoderó de ella. ¿Quién es? ¿Qué tipo de barco es? Es un barco misionero de Vale. Los ojos de Nora se posaron en Jaune. De la iglesia. Capítulo 53. ¿Cómo? La pregunta se repetía en su cabeza, y debe haber sido la misma en las cabezas de todos los demás. Menagerie era una isla perdida para todos gracias a las barreras que la rodeaban, y la iglesia de Salem había afirmado que no conocían un camino hacia ella, por lo que el fauno nunca podría regresar. ¿Cómo, entonces, habían encontrado su camino hasta aquí tan rápidamente? Incluso suponiendo que los hermanos Schnee los hubieran delatado, debería haber sido que no conocían el camino hacia adentro. Jin tuvo que decirles la ruta a tomar, y estas personas no habían tenido acceso a eso. Entonces habían mentido. O habían encontrado una manera. Era casi demasiado conveniente para creerlo, y Jaune se apresuró a llegar a un lugar que Siena solía utilizar para dirigirse a la gente. El fauno estaba allí, y ella lo vio y le hizo señas para que se acercara rápidamente. ¿Lo has oído? ¿Sí? Bien. Tienes que esconderte. Solo puedo esperar que nadie hable de ti, pero no tengo forma de saberlo. Tendré que reunirme con ellos, no tengo otra opción. Siena lo empujó hacia una pila de armaduras y cascos. Disfrázate. Blake, Adam, ayúdenlo. Pónganle orejas falsas, una cola, lo que puedan. ¿Quieres que esté allí? Preguntó Adam. ¿No es demasiado riesgo? Las cosas no cuadran y preferiría que estuviera allí lo suficientemente cerca para ayudar si la iglesia se vuelve violenta. Jaune sumó 2 y 2. ¿Tienes intención de rechazarlos? Sí, lo sé. Siena tenía una mirada salvaje. Deben haber sabido cómo llegar a Menagerie y nunca nos lo dijeron. Peor aún, mintieron y dijeron que era imposible. Más allá de eso, ¿para qué nos sirven? Se llevarán a nuestros hijos con talento en aura y los enviarán lejos mientras tú les enseñas, incluidos los hombres, a tener la fuerza para defender nuestro hogar. No podemos permitirnos perder eso. Los 2 faunos lo arrastraron a un lado y se pusieron a trabajar. Cualquier cola falsa se vería de mal gusto, pero Adam logró encontrar un casco que había sido moldeado para tener orejas, y Blake rápidamente le puso carbón y hollín en el pelo hasta que quedó de un negro sucio. Era un trabajo sucio en el mejor de los casos, pero muchos de los faunos que estaban allí estaban sucios por haber trabajado todo el día cavando zanjas en los campos para irrigación o construyendo nuevas casas y graneros para albergar a más residentes. «Puedo evitar que detecten tu aura», susurró Ozma. «Pero no durará si uno de ellos te toca. Lo notarán si hay contacto con tu piel». Jaune transmitió la información y Blake asintió. «Tendrá que bastar. Creo que la mitad de la razón por la que Siena quiere que estés allí es para que puedas escuchar por ti mismo que no te va a entregar. Supongo que le preocupa que te vuelvas paranoico y hagas algo de lo que todos nos arrepintaremos». No era descabellado. Se sentía bastante nervioso en ese momento. Se suponía que Menagerie sería su libertad de ellos, su escape. Se suponía que sería un lugar al que la iglesia no pudiera seguir, y donde él pudiera establecerse y no preocuparse por este conflicto entre Ozma y Salem. Jaune miró fijamente hacia adelante mientras Adam le colocaba una lanza en la mano derecha y luego le colocaba el casco sobre el cabello negro. Luego se pusieron uniformes similares, de cuero marrón con capas rojas, y se abrieron paso hasta Siena, que gritaba a la gente que trajera bebidas y algo de comida. Ya se había dispuesto una mesa con sillas a su alrededor para que fuera el lugar de reunión, y los faunos se arremolinaban alrededor, curiosos por escuchar lo que sucedería. Eso era malo.
Siena, Adam y Blake podrían haber respetado todo lo que había hecho por ellos, pero muchos faunos normales que vivían aquí probablemente preferirían que no estuviera presente. Preferirían tener el respaldo de la iglesia a no tenerlo. Llévenlos a todos de aquí. Gritó Siena. Llévenlos todos. Tienen trabajo que hacer, casas que construir. A por ello. La casa de las fieras no se reconstruirá sola, y les aseguro que no han venido con suministros para ayudarnos. Eso es seguro. No era posible ahuyentar a todos por completo, seguían regresando, pero los guardias de Siena crearon una especie de perímetro dentro del cual ella podía hablar con los representantes de la iglesia sin interrupciones. Jaune estaba de pie en el extremo posterior de ese perímetro, observando desde detrás de Siena, pero a unos buenos 3 metros de distancia. Lo suficientemente cerca como para escuchar. Blake estaba a su izquierda y Adam a su derecha, y podían ver el galeón de la iglesia en las aguas, y un bote más pequeño que remaban hacia la orilla. Le recordaba al que había hundido persiguiéndolos desde Vale, pero probablemente no lo era. Espero que Neptuno y su tripulación estén a salvo. Si los Schmee lo traicionaron, Jaune respiró profundamente y cerró los ojos. Tenía que mantener la calma. Agarró la lanza con más fuerza y se apoyó en ella, confiando en que Ozma mantendría su aura baja, siempre y cuando no lo traicionara y la encendiera solo para iniciar el conflicto. No haría eso aquí. No estamos preparados para luchar en una guerra, aunque quisiera. Salem no está aquí, de todos modos. Podría sentirla si estuviera aquí. Entonces no hay excusa para una locura repentina. Jaune respiró hondo y lo dejó pasar. La procesión que salía del barco estaba formada por unos 30 hombres, la mayoría soldados, según parecía. Había una persona con una túnica pesada que se movía con la ayuda de un hombre más grande, y había 2 elegidos que podía contar. No le sorprendería que hubiera varios más esperando en el barco. Reconoció a uno de ellos. Cabello rojo, ojos verdes, una expresión curiosa. Mierda. ¿Qué pasa? Susurró Blake. Esa pelirroja ya me conocía antes. En Vale. Incluso fuimos juntos a visitar una taberna. No mires a los ojos a Siena. Mantén la vista fija en ella. Hizo lo que le dijeron y se dejó llevar por el disfraz apresurado para protegerse. Mantener la vista fija en Siena significaba no correr el riesgo de que su rostro lo reconociera por un momento. No había forma de evitar que Pirra lo reconociera de todos modos, pero al menos de esta manera podría hacer que fuera menos probable. Si alguien te miraba, tendía a llamar tu atención. Los soldados no parecían demasiado tensos ni preocupados. Eso era una buena señal. Había esperado que estuvieran agarrando las armas con fuerza y mirando con recelo a todo el mundo, pero actuaron como si su llegada no fuera gran cosa. Esos ciertamente no saben que estoy aquí. Estarían mucho más alertas si lo supieran. Jaune volvió a mirar a Siena mientras el sacerdote grande y anciano se acercaba a la mesa. Que tengas un buen día, niña. Soy Roderick, un humilde sirviente de nuestra diosa. Siena Cam, líder de los pueblos de Menagerie. Toma asiento. Cuando lo hizo, Siena chasqueó los dedos y un par de faunos trajeron una jarra de vino y algunos bocadillos. Otros trajeron agua con aroma a frutas para los guardias y los elegidos, y aceptaron la hospitalidad con una cortesía impecable. Gracias, hija. El camino ha sido largo y tenemos la boca seca. El camino fue largo, dijo Siena. Y me pregunto cómo lo lograron, ya que nos dijeron, muy específicamente, que la iglesia no conocía ningún camino seguro hacia Menagerie. Su voz sonaba tensa. Habían tenido que usar una pregunta de la reliquia del conocimiento para esto, y sin embargo, estas personas llegaron aquí sin eso. ¿Cómo sortearon las barreras? Fuimos guiados por nuestra diosa, como lo somos en todas las cosas. ¿Esa guía divina llegó por casualidad en forma de mapa? ¿Dudas de mí? Los labios del hombre se curvaron hacia abajo. Me preocupa tu falta de fe, niña. La diosa nos guía y nos protege a todos, como lo ha hecho durante milenios. Zarpamos sin un mapa. Zarpamos con la única certeza de que llegaríamos a estas costas. Y, por la divina providencia, lo hicimos. Siempre que nuestro barco navegaba cerca del peligro, su rumbo se corregía, sin que nosotros hiciéramos nada. Era como si los propios mares nos alejaran del peligro y nos devolvieran al camino correcto. ¿Los mares mismos? ¿Magia? No. Ni siquiera Salem podría usar su magia a esa distancia. Dicen que algo debajo del barco navegaba por ellos. Puede que no sepan qué era, pero tengo mis sospechas. Déjalo por ahora. Te estás perdiendo la conversación.
Disgustado de que después de décadas de rogar y suplicar y de que nos dijeran que era imposible llegar a Menagerie, la diosa aparentemente podría habernos guiado hasta aquí en cualquier momento. Dime cómo se supone que debo sentirme al respecto, Roderick. Dime por qué no debería estar enojado por tal engaño. Se oyeron jadeos entre los soldados. El sonido del metal cortó el aire y, de repente, todos los faunos también desenvainaron sus armas. Por un segundo, pareció que se iba a derramar sangre, y entonces el sacerdote levantó la mano y la bajó con suavidad, ordenándoles que guardaran las espadas. Los soldados lo hicieron de mala gana. Los elegidos ni siquiera se inmutaron. Tranquilos, dijo el sacerdote. Todos. ¿No está justificada la preocupación de la niña? No castigamos a quienes hacen preguntas de verdad. Te sientes engañada, niña, lo veo, y sin embargo déjame preguntarte. ¿No estás aquí? ¿No has logrado todo lo que soñabas? A través de nuestras propias acciones, dijo Siena. Los caminos de la diosa no siempre son obvios para nosotros al principio. En retrospectiva, su intervención se siente más profundamente. Si le pides a la diosa una cosecha abundante, ella no baja en persona y cultiva cultivos para ti. El hombre que huye de los lobos y pide su ayuda no debe esperar que esos lobos sean alcanzados por un rayo. Una buena temporada, un cazador que viene en tu ayuda o, en tu caso, encontrar la fuerza para aventurarte por tu cuenta. La participación de la diosa es sutil, pero al negarte como lo hizo, te dio la oportunidad de crecer por tu cuenta, de unirte, trabajar juntos y esforzarte para reclamar tu tierra natal. El hecho de que todos estéis aquí sanos y salvos me dice que ella ha estado velando por vosotros. Sonaba muy bien. Siena se burló. Me parece que estás dejando que ella se atribuya el mérito de todo nuestro duro trabajo. Reunimos suministros, hicimos tratos, actuamos como mercenarios y nos matamos trabajando para llegar hasta aquí, y ahora, cuando encontramos el camino a casa, vienes y nos dices que todo esto fue obra suya. Siena negó con la cabeza. Tienes agallas, santo hombre. Te lo concedo. Tu mente está nublada por la duda, niña. No debería ser así. Tu gente ha sido liberada sana y salva, y ahora estamos aquí. Si no aceptas su ayuda hasta ahora, ¿cómo explicas nuestra oportuna llegada? Te lo explico porque tenemos algo que tú quieres, espetó Siena. Jaune se tensó, pero ella fue lo bastante sabia como para no mencionarlo. Tenemos la reliquia del conocimiento, que bien sabes que usamos para llegar hasta aquí. Sigue siendo nuestra. Lo será durante otros 90 años. Fue robado por el Señor Oscuro, dijo Pirra. ¿Robado? ¿Quieres decir ganado? Siena se encogió de hombros. A nosotros no nos importa de ninguna manera. El Señor Oscuro se lo entregó a unos bandidos a cambio de dinero, y nosotros se lo compramos por mucho más. No nos hagas perder más tiempo. ¿Qué quieres aquí? ¿Por qué te enviaron? Roderick sonrió y sacudió la cabeza. Su falta de fe no parecía preocuparle tanto como Jaune pensaba. Tal vez solo lo vio como una obstinación. La iglesia de Salem me envió para que me acercara a ustedes y abriera sucursales aquí. Su gente son hijos fieles de la diosa, sean cuales sean sus creencias personales, y nos tomamos nuestras responsabilidades en serio. Hemos traído a los elegidos con nosotros para que puedan protegerlos de los Grimm, y yo estaré aquí para ayudar a dirigir la congregación. En asuntos religiosos, por supuesto. No estoy aquí para usurpar su autoridad. No lo mencionaban. ¿Intencionalmente o no lo sabían? Jaune no pudo evitar pensar que no importaría mucho a largo plazo porque seguramente oirían hablar de él si se instalaban aquí. Esto era un desastre. Salem debía haberlos enviado sabiendo esto, pero no les había dicho. Ahora, si hacía algo para deshacerse de ellos, la gente de Menagerie lo vería como si él fuera el violento. Se volverían contra él. Tal vez no Siena, Blake y Adam, pero todos los demás lo despreciarían. ¿Quieres construir iglesias? Preguntó Siena. ¿En serio? Sí. ¿Es tan increíble? Confío en que no le estés negando a tu pueblo el acceso a su fe. Mi gente puede creer en lo que quiera. Ese no es el punto. El punto es que solo hemos estado aquí una semana o así. Apenas tenemos suficientes suministros para mantenernos, y ahora vienes y nos dices que quieres construir iglesias. Siena hizo un gesto con la mano en su dirección. Míranos. Ni siquiera tenemos una cantera. ¿Tienes la piedra para esto en tu barco? Roderick tarareó. No lo hacemos. Ese es el problema. No te estoy rechazando, pero tampoco podemos aceptarte, todavía no.
Siena se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa, sonando a todos los efectos como si estuviera negociando la venta de un caballo. Si vinieras en unos meses, entonces podríamos concederte acceso a una cantera para que saques piedra, o proporcionarte algo, pero no podemos ahora. Necesitamos asegurar nuestra propia supervivencia primero o las iglesias no serán de ninguna utilidad. Pero tengo otra idea. Seguid. Regresa a Vale y dile a la iglesia que te aceptamos y te damos la bienvenida con gentileza, pero diles que no podemos proporcionarte lo que necesitas. Estoy seguro de que puedes alquilar 2 o más barcos para que regresen junto con material de construcción y, con suerte, algunos arquitectos propios. En ese momento, estaré más que feliz de darte un gran terreno en el centro de lo que planeamos que sea nuestro hogar. Pero, ahora mismo, acabamos de instalarnos y todavía estamos explorando. Hay una buena posibilidad de que traslademos el asentamiento río arriba a una tierra más fértil, y hasta que sepamos con seguridad dónde nos quedaremos, sería una locura construir estructuras permanentes. Danos unas semanas, tal vez un mes, y estaremos en una posición mucho mejor para montar esto. No fue un rechazo. Siena no podía permitirse el lujo de decirles que no a esas personas, no cuando eso significaría ponerse del lado de todos los demás reinos de Redmond por su bien. El hecho de que ella intentara retrasarlos era más de lo que él podría haber pedido. Jaune luchó por controlar su respiración, especialmente cuando sintió que los ojos de Pirra vagaban en su dirección. Miró hacia abajo y la cazadora no reaccionó ante él. Las personas con la cabeza inclinada en señal de respeto no serían inusuales para ella. Veo tu propuesta, dijo Roderick. Tiene mérito. Lo último que deseamos es ser una carga para ti en un momento tan difícil. Por supuesto, también podemos ayudarte de otras maneras que no sean las espirituales. Soy un experto herbolario y, naturalmente, cualquier soldado que traigamos te ayudará a defenderte de la fauna salvaje. También apostaremos elegidos aquí para alejar a los Grimm. Es un milagro que aún no te hayas enfrentado a ellos. Lo hemos hecho, en realidad, rió Siena. Nuestra valiente milicia se encargó de matarlos. ¿De verdad? Es extraordinario. La fuerza de la diosa está contigo. Siena resopló. Sí, claro. Vamos con eso. Aún así, te dejaremos a estas dos, hizo un gesto hacia Pirra y la otra chica. Ambas eran jóvenes. Jaune no habría dicho que tenían más de 20 años. La otra chica tenía el pelo y los ojos castaños y llevaba una ajustada armadura de cuero. Las cazadoras Nikos y Adel son, actualmente, iniciadas, pero están cerca de graduarse y son más que capaces. Pueden llevar su propio peso. No serán una carga, y también pueden ayudar a buscar entre tus mujeres a aquellas que tengan el don de la diosa. No. Mal. Fue una mala idea. Jaune intentó enviarle una señal a Siena, pero no pudo desde detrás de ella. Sin embargo, no había forma de que ella aceptara. ¿Verdad? Tener a 2 elegidos aquí, junto a él, era una receta para el desastre. Su batalla podría arrasar el asentamiento. Nos encantaría tenerlos, Siena, por supuesto, no podía negarse. Aunque, si se me permite hacer una petición, traer algunos suministros de alimentos adicionales cuando regresen sería una gran manera de congraciarse con nuestra gente. Abrir el comercio con los reinos una vez más sería un paso más adelante. Hija mía, estaré feliz de traer un barco lleno de buena comida y medicinas. La diosa y la iglesia se regocijan por el regreso de Menagerie, y haremos todo lo posible para que florezca. Le ofreció la mano y Siena la tomó y la estrechó. Me alegra que podamos hablar así. Muchos entre la tripulación temían que nos rechazaras. Somos gente que teme a las diosas, pero estamos un poco molestos porque nos han mentido todo este tiempo. En cuanto a la negativa, bueno, Siena miró a los soldados. Simplemente no podemos hospedarlos a todos. Nuestras reservas no alcanzarán para mantener a su tripulación. Lo entiendo, Lady Siena. La supervivencia debe anteponerse a la comodidad, e incluso a la fe. Estoy segura de que Nikos y Adel estarán más que dispuestos a guiar en la oración a cualquiera que lo desee, aunque la diosa escucha de todos modos. Nunca te sientas olvidada. No necesitas una iglesia para rezar. ¿Sabías palabras, padre? ¿Puedo preguntar si será usted quien regrese para dirigir la iglesia? Otra o yo. Será la diosa quien decida. No me importaría, sin embargo. El clima aquí es bastante relajante. Se puso de pie, al igual que Siena, y los dos regresaron a los barcos, flanqueados por soldados y observados por muchos faunos curiosos. Supuso que estarían encantados de saber que tenían buenas relaciones con los reinos.
Bien por ellos. Jaune observó a Pirra y a su amiga seguirlos, y esperó hasta que se fueron antes de volverse hacia Blake y Adam. ¿Y ahora qué? Preguntó. Confío en que Sienna tiene un plan, dijo Blake. Dudo mucho que esté dispuesta a dejar que la iglesia nos robe a ninguno de nosotros, y te pidió que enseñaras a los hombres a usar el aura. Eso no es algo que haría si estuviera preparándose para venderte. Si esos elegidos tan siquiera oyeran hablar de mí, es casi seguro que lo harán, dada la cantidad de gente que hay aquí, dijo Adam. Más motivos para pensar que Sienna tiene algo planeado. Pero no será para deshacerse de ellos. Eso nos estallará en la cara. Sacudió la cabeza y se alejó, haciendo un gesto a Jaune para que lo siguiera. Ven. Al menos deberíamos estar fuera de la vista si ella regresa con ellos. Reúne también a tus aliados. Sea lo que sea que Sienna tenga que decir, deberíamos escucharlo como grupo. Capítulo 54. A las dos elegidas, Pirra y Coco, como se había enterado de que se llamaba la otra, se les había concedido la libertad de alojarse en tierra junto a Sienna. Se quedaron con ella la mayor parte del tiempo, excepto cuando les pidió que salieran a tratar con Grimm. Sienna se aprovechó al máximo de eso y las agotó, lo que Jaune estaba seguro de que era una medida calculada para mantenerlas demasiado ocupadas y cansadas como para buscarlo. Hasta ahora, no lo habían hecho. No es un arreglo tan complicado, dijo Sienna. El fauno tigre parecía cansado y probablemente había estado trabajando tan duro como los demás. No puedo decirle que no a la iglesia sin tener que responder por qué. En cuanto a esos dos, tengo algo en mente para sembrar un poco de duda en sus mentes. ¿Lo suficiente como para ponerlos en contra de la diosa? Lo dudo. No para convencerlos. No. Más bien, para abrirles un poco la mente. Incluso podría darte un poco de margen de maniobra, aunque no estoy seguro de eso. Atacaste públicamente a Salem en el torneo. Va a ser difícil justificar eso. Me atrevo a preguntar qué tienes en mente. Ya lo verás. Sienna se frotó las manos. Honestamente, sería un alivio si se levantaran y murieran ante los Grimm, pero no creo que eso suceda. Matarlos sería demasiado peligroso y, de todos modos, no estaba seguro de que Sienna fuera tan lejos por él. Su acuerdo había sido protegerlo, no librar una guerra en su nombre y matar a sus enemigos. Pero te necesitaré cerca, dijo Sienna, por si las cosas se ponen violentas. En ese momento, no habrá más que hablar. Eso no suena bien. ¿Lo esperabas? El sentido común dice que no, pero ¿cuántas veces los fanáticos religiosos actúan con sentido común cuando sus doctrinas dicen explícitamente lo contrario? ¿Qué tan avanzados están Adam y tu hijo, Ren, en todo el asunto del aura y la magia? ¿Quieres revelárselos a los elegidos? ¿Estás loco? Los matarán. No estoy enfadada, espero. Mira, el aura en los hombres es imposible, o al menos se supone que lo es. Tal vez alguien de arriba esté mintiendo para mantenerlo oculto, como dices, pero ¿qué probabilidades hay de que se enteren? Desde su punto de vista, demostrar que los hombres pueden usar el aura, y que dichos hombres definitivamente no son los que atacaron Salem en Vale, será un gran logro. Demostrará que no todos los hombres que usan magia son, o fueron, el Señor Oscuro. Eso podría haber sido de mayor ayuda si no hubiera ido y hecho una escena en Vale. Si podía meterles en la cabeza la idea de que los hombres podían usar el aura, entonces podría afirmar que era uno de ellos. Eso no iba a funcionar ahora. Veo que eso exculpa a Ren y Adam, pero ¿cómo me ayuda a mí? Sobre todo, los desequilibra y los mantiene distraídos. Creo que será un shock para ellos contárselo a la próxima nave que llegue, y eso podría darnos aún más tiempo. Además, siempre existe la posibilidad de que podamos enviarlos lejos para que difundan la noticia y los reemplacemos por un par que no conozca tu cara. Un disfraz, o teñirte el pelo, sería suficiente para engañar a la mayoría de las personas, especialmente si la idea de hombres imbuidos de aura no es de repente un indicador de culpa. Sienna se encogió de hombros y agregó. Pero en general quiero cubrirnos las espaldas para cuando inevitablemente descubran que los hombres usan magia aquí. No necesitamos que traigan el fuego del infierno sobre el campamento. ¿Y crees que esto hará eso? Tenemos dos mujeres jóvenes que no van a ser tan tercas como ese viejo sacerdote con el que vinieron. Tal vez no funcione, pero es nuestra mejor apuesta y, francamente, no estoy dispuesto a impedir que enseñes a más hombres a usar el aura. Y cuantos más hombres tuvieran para ocupar su atención, más fácil le resultaría permanecer fuera de la vista. Suspirando, Jaune aceptó.
Siena no tenía una casa propia, pero había un pequeño puesto de mando central que utilizaban para reuniones importantes y, en la mayoría de los casos, para almacenar recursos clave como medicamentos y alimentos perecederos. Jaune encontró un lugar estrecho detrás de unos barriles apilados más altos que él, desde donde nadie tendría la posibilidad de verlo o viceversa. Se sentó con la espalda apoyada en los barriles y las piernas sobre la paja. Los numerosos felinos que habían traído en los barcos a Menagerie se habían asegurado de que no hubiera ratas alrededor y, aparentemente, los habían traído a los barcos precisamente por esa razón. Uno estaba acurrucado y durmiendo entre sus rodillas. Al otro lado de los barriles, un pequeño grupo de personas esperaba, incluidos Adam y Ren, todavía con los ojos vendados, quienes estaban flanqueados por Taiyang, Blake y un grupo de miembros de Uitefan más leales a Siena. Seleccionados a dedo en todos los casos. Ellos, si fuera necesario, lucharían para protegerlos a los dos. Muchos eran amigos cercanos de Adam y Blake especialmente. Ruby había querido asistir, pero Taiyang se negó, temiendo que pudieran detectar su aura y exigirle que se fuera a Vale. Bien podrían detectar la de Blake, pero ella confiaba lo suficiente en sus habilidades como para rechazarlos y desafiarlos a tomar medidas. Se preguntó si los elegidos se sentirían intimidados por la cantidad de gente. Probablemente no. Pirra no había mostrado ningún temor hacia Ansel cuando luchó contra los Grimm, y él dudaba que vieran a esta disposición de personas como más capaces. Bienvenidos. Siena anunció su llegada en voz alta y con insistencia, para que él supiera que debía guardar silencio. ¿Cómo estaban los límites del asentamiento? ¿Algún problema? Algunos Grimm aquí y allá, dijo la chica que no era Pirra. Coco, pensó. Un nombre extraño. Nada con lo que no pudiéramos lidiar. Tienes suerte de que estemos aquí. No estoy seguro de cómo te las arreglabas antes con tantos alrededor. Eso es algo que pensamos que debíamos explicarles hoy, dijo Siena. Le dije al sacerdote que se debía a nuestra milicia. Esa era la verdad, aunque no toda. ¿Tienes mujeres con aura?, dijo Pirra. Era menos una acusación y más una afirmación. Siena simplemente se rió entre dientes. Tienes razón en parte. Dime. Pirra, no. ¿Conociste al señor oscuro, no? Sí, lo tengo. ¿Estás diciendo que está aquí? No es eso lo que estoy diciendo en absoluto. Estoy diciendo que lo has conocido y, como tal, serías capaz de reconocerlo en un instante. ¿Correcto? Debió haber habido alguna respuesta silenciosa porque Siena continuó. Entonces, ¿qué pasa con estos dos hombres aquí? Este es Lieren de Mistral y Adam Taurus, que nació en el Colmillo Blanco. Míralos. Confío en que dirás que no son el señor oscuro. Hubo un momento de silencio, tal vez mientras Pirra miraba, antes de decir, lo admito libremente. Sus rostros son completamente diferentes, y Tauro es un fauno. No hay duda de que no son la misma persona. Esto lleva a alguna parte. Así será, dijo Siena. Caballeros, si así lo desean. Jaune percibió la acumulación de aura antes de que se produjera la magia. Estaba seguro de que los elegidos también lo percibieron, y sus jadeos lo confirmaron. Sus propios sentidos habían crecido bajo el control constante de Ozma, por lo que podía decir que Ren tenía un dominio más sólido de ella, mientras que el aura de Adam vacilaba y temblaba como un borracho que lucha por mantenerse en pie. No era bonito, pero no tenía por qué serlo. El simple hecho de que sucediera era lo suficientemente convincente. El metal siseó y Jaune se tensó. «Guarda eso», gritó Siena mientras una silla se balanceaba hacia atrás. «Envaina tu arma ahora, cazadora, o serás arrestada». «¿Estás loca?», gritó Coco. «No puedes, Coco, por favor», intervino Pirra. «No son él. Sé que no lo son. Tú también lo sabes. Aunque, no estoy segura de lo que esto significa. Solo el señor oscuro puede tener magia. A menos que Jaune Arca haya muerto. Pero no, eso no explicaría cómo es que hay dos. Pirra, no son él, Coco. Déjalo ahí». La espada fue envainada y Jaune volvió a sentarse. Escuchó varios clics más cuando los distintos guardias aflojaron sus tensos agarres. Había estado cerca. Había pensado que tal vez debería saltar allí por un segundo. «Como puedes ver», dijo Siena, «la idea de que solo el señor oscuro tiene acceso al aura es incorrecta. Errónea. No la llamaré mentira porque tal vez nunca se supo. Tal vez sea algo raro. Ren es de Mistral y Adam nació en Atlas, de padres de Menagerie». «Es posible que sea eso», dijo Pirra, y parecía nerviosa. «Es un fenómeno excepcionalmente raro.
O quizá los hombres que lo padecieron simplemente nunca se dieron cuenta. O tal vez, dijo Taiyang, los acusaron de algo que no eran y los lincharon. El silencio era condenatorio. Jaune deseaba poder ver los rostros de los elegidos. No te informamos de esto para asustarte, sino para que estés alerta, dijo Siena. Para que, si escuchas rumores de hombres que usan magia, no saques conclusiones apresuradas. Ya veo. Tiene sentido. Te agradecemos por esta demostración reveladora. ¿Pero por qué no se lo dijiste al cura?, preguntó Coco. Demasiada confusión y demasiada gente a menudo conducen a discusiones y malentendidos. No me sorprendería que ellos también reaccionaran sin pensar, especialmente con todos esos soldados alrededor, mintió Siena con facilidad. Decírselo a ustedes dos es más fácil que decírselo a más de 30 personas a la vez. Una sola acusación suelta, un momento de locura y habríamos tenido un derramamiento de sangre. De esta manera, puedes informar a los que vengan después de tus hallazgos. Las palabras de dos de las elegidas de la diosa se tomarán mucho más en serio que las afirmaciones de alguien como yo. Supongo que es verdad. Esto es, aún es un shock, pero he visto al Señor Oscuro con mis propios ojos, y se confirmó que estaba vivo en Mistral. Incluso si no lo estuviera, ver a dos, se quedó en silencio por un largo tiempo. Me pregunto qué significa esto. Solo la diosa lo sabe. Ojalá pudiera llevar esto a la iglesia para obtener respuestas. Nos encantaría recibir respuestas, pero lo que más nos gustaría es no tener reacciones exageradas, dijo Siena. Son hombres buenos a los que valoramos mucho y no los abandonaremos porque alguien en la iglesia esté asustado y piense que es mejor prevenir que curar y matar a ambos. Espero que lo entiendan. No mentiremos por ti, dijo Coco. No te lo estoy pidiendo. En cambio, me gustaría pedirte que interactúes con ellos. Que los conozcas. Que entrenes con ellos si lo deseas, o incluso que veas si tu aura es la misma que la de ellos. Esto era nuevo. Jaune no estaba seguro de que le gustara, aunque podía ver la lógica. Lo que más le interesa a la iglesia será tu informe sobre ellos, y preferiría que fuera detallado y minucioso. Todavía tenemos semanas antes de que regresen. Asegurémonos de que todos estemos bien informados antes de que eso suceda, porque lo último que cualquiera de nuestros bandos quiere es una fricción sin sentido. Estoy de acuerdo. Coco también lo está. No sonaba así. Y estoy feliz de aceptar tu sugerencia, Siena. ¿No sería bueno que el miedo nos gobernara, y si pudiera haber un futuro en el que los hombres pudieran servir a la diosa tan fielmente como lo hacemos, entonces ese es un futuro por el que todos deberíamos luchar? Me alegra que estemos de acuerdo. Ren. Adam. ¿Por qué no vais a responder algunas de sus preguntas? Nikos, Adel. La voz de Siena bajó una octava. Confío en vosotros, pero sabed esto. Si les hacéis daño, sean cuales sean vuestras justificaciones, entregaremos vuestros cuerpos a la iglesia. Hubo una respiración contenida que Siena superó. Llamad a eso blasfemia si queréis, pero yo llamaré asesinato a cualquier atentado contra sus vidas, y como la que actualmente gobierna Menagerie, responderéis por semejante crimen. Tú, empezó Coco. Lo entendemos y estamos de acuerdo, interrumpió Pirra. Juro por mi fe y mi aura que no les haré daño alguno por mi parte o por parte de Coco, salvo en caso de legítima defensa. Tienes mi juramento, Siena. Y te agradezco que nos hayas informado de esto tan rápidamente. Coco. Una palabra, por favor. Fuera. No confío en ellos. Ruby lo dijo como si esperara que él le respondiera, o que ella tendría que mantenerse firme, pero estaba predicando a Jaune y Taiyang, ninguno de los cuales confiaría en los elegidos ni por asomo. Bien, dijo Taiyang, y Jaune asintió. No quiero que te acerques a ellos de todos modos. Intentarán arrastrarte a Vale. Tu madre me hizo prometer que no permitiría que eso sucediera. Ruby asintió y luego miró suplicante a Jaune. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó Jaune. Por supuesto que no confío en ellos. Por eso hago todo lo posible por permanecer oculto. Entonces, ¿por qué dejas que Ren y Adam hablen con ellos? Porque son su propia gente. No puedo decirles qué hacer. Podía hacerlo, tanto como su maestro como el Señor Oscuro, pero si subía a ese pedestal, no estaba seguro de si sería capaz de bajarse de él otra vez. Este es el plan de Siena más que el mío. Es un plan a corto plazo, dijo Taiyang. No sé si ha pensado en cuál será la respuesta de la iglesia. Esos dos elegidos pueden estar sorprendidos, pero es posible que los altos mandos de la iglesia siempre hayan sabido que los hombres pueden desbloquear el aura y que hayan estado aplastándolo por orden de la diosa.
Incluso si no lo saben, les conviene no dejar que esto se sepa, o envenenarlo. Imagínense si los invitaran a Vale para aprender más, los mataran en el camino y luego afirmaran que se habían vuelto locos y que tenían que ser eliminados. Parecería que el aura masculina está contaminada o envenenada de alguna manera, dijo Jaune. Se le cayó el estómago. Esa sería una manera perfecta de reunir a más gente contra el Señor Oscuro y evitaría que los hombres quisieran desbloquear su aura. Volveríamos al punto de partida. Exactamente. Eso los mantiene ocupados por ahora, pero temo lo que vendrá después, suspiró Taiyan. Aunque es difícil decir qué otra opción tenía Siena. Hay suficientes personas que conocen la magia de Adam y Ren como para que la noticia les haya llegado tarde. Será mejor que nos encarguemos de cómo se transmite. Ren y Adam seguían con las cazadoras incluso una hora después. No dudaba de que las estuvieran poniendo a prueba, pero tal vez incluso les estuvieran enseñando algunas cosas. Sabía que Nora se había ido con ellas y estaba seguro de que se pondría del lado de Ren contra cualquiera. Lo mismo le ocurrió a Blake con Adam. Menagerie no era tan ciegamente fiel como los elegidos podrían haber imaginado. Aún así, dijo Ruby, esperar que Jaune pueda permanecer oculta por el resto del tiempo es simplemente estúpido. Espero que tenga un plan más allá de simplemente librarse de tener usuarios de aura masculinos. Creo que el plan es distraerlos y esperar que todo salga bien, dijo Taiyan. Aunque si no hubieras atacado a Salem antes, y si no te hubieras levantado y admitido quién eres ante los hermanos Schne, entonces podrías haber fingido que eras solo otro hombre que desbloqueó el aura. Se escuchó un golpe en la puerta de la choza en la que se estaban refugiando, seguido por la voz de Nora. Somos nosotras. Estamos solas. ¿Podemos entrar? Ella y Ren entraron, sin Adam ni Blake a la vista. Fueron a informar a Siena, dijo a modo de explicación. Ren dijo que deberíamos volver y contarte cómo fue. ¿Y cómo te fue? Nora tocó el brazo de Ren para indicarle que respondiera y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Ren la siguió y colocó el delgado bastón que había estado usando últimamente para comprobar su equilibrio sobre su regazo. Parecía cansado y Jaune podía sentir los débiles rastros de aura a su alrededor que sugerían un uso intenso. Les llevó un tiempo aceptar lo que estaban viendo, pero una vez que lo hicieron, inmediatamente comenzaron a tratar de convencernos de que tendríamos que viajar a Vale para que nos mostraran la iglesia de Salem, y que probablemente tendríamos que juramentarnos como cazadores. Típico, dijo Taiyan con sarcasmo. ¿Qué dijiste? Nada. Pensé que sería mejor dejarles creer lo que quisieran y decidir cómo responder después. Nos han invitado a entrenar con ellos por las mañanas y, en sus propias palabras, a aprender más sobre la majestuosidad de la diosa y lo que significa estar a su servicio. Ren dejó escapar un largo suspiro. No estoy seguro de poder evitarlo. Estoy a punto de decirles que fue alguien al servicio de esa diosa quien me arrebató los ojos, mi familia y mi país. Pasó lo mismo con Adam, dijo Nora, aunque él fue más firme al decir que nunca abandonaría Menagerie. A la morena no le gustó ese y le dijo que no tendría elección. Fue necesario que el otro los calmara a ambos antes de que pudiera pasar algo. Una pelea entre Blake y Adam contra Coco y Pirra estaba destinada a terminar a favor de los elegidos, por lo que fue bueno que la acortaran. Dicho esto, habría agregado aún más caos para que él se escondiera dentro. No estoy sacrificando personas por esconderme. Eso no es lo correcto. Pero necesito alguna forma de ocultarme. Mientras Ren y Nora seguían hablando sobre los diversos temas que cubrían los elegidos, él consideró la situación en su conjunto. Los elegidos los estaban priorizando a los dos por ahora porque eran hombres con aura, y mientras los tuvieran en que concentrarse, él podría escabullirse, no desapercibido, pero menos importante. Eso contaría siempre y cuando no usara magia o aura cerca de ellos. Espera. Todos se detuvieron cuando él habló. Dijiste que quieren enseñarte a usar el aura y tratar de convencerte de que abandones Menagerie. ¿Cuánto tiempo están reservando para eso? No estoy seguro, dijo Ren. Estuvo aquí aproximadamente una hora. Podría ser más o menos en el futuro. ¿Fue en profundidad? ¿Se centraron en ti personalmente? En gran medida, sí. Prácticamente necesitábamos lo mismo para ti. ¿Por qué? Jaune chasqueó los dedos. Porque si tienen que dedicar tanto tiempo a enseñar a dos hombres con aura, me pregunto cuánto más difícil será para ellos si enseñan a 20. O 200. Ruby fue la primera en darse cuenta. Estarían abrumados. Si a eso le sumamos un montón de mujeres con aura desbloqueada, nunca tendrían tiempo libre.
Sería como si los enterrara una avalancha. Oye. Oye. Interrumpió Taiyan. Esta es otra solución a corto plazo. ¿Qué pasará cuando la iglesia venga y se entere de esto? Asumirán que Menageria es el santo grial de Laura y querrán establecer aún más puestos de avanzada aquí. Diablos, si es tan rentable para ellos, entonces podrían comenzar una casa capitular entera para los elegidos en la isla. Eso era cierto, aunque fueran muchos, al menos. Entonces iremos más despacio. 5 o 6, suficientes para mantenerlos ocupados, pero no tantos como para justificar una gran reacción. Estoy seguro de que Adam o Siena pueden encontrar tantos hombres en los que se pueda confiar. ¿Y tú, Taiyan? No. La atención sobre mí atraerá la atención hacia Ruby. No necesito ni quiero aura. La idea principal tiene su mérito, sin embargo, dijo Ren. El truco será encontrar un equilibrio y asegurarse de que aquellos cuya aura desbloquees no te traicionen. A menos que quieras enseñarnos cómo hacerlo. Eso sería aún peor, advirtió Taiyan. Porque entonces dirían que necesitas estar aislado de otras personas para detener la propagación. Quien quiera que le otorgue el aura, necesita ser lo suficientemente confiable como para afirmar que se desbloqueó de forma natural. Y tendrán que atenerse a esa historia. Se volvió hacia Jaune. Tendrás que consultar con Adam y Siena. Ellos conocen mejor a su gente. No fue difícil convencer a Siena. ¿Quieres conceder aura a más de mi gente? ¿Quién soy yo para rechazar ese tipo de oferta? Siena estaba sonriendo ampliamente, ¿y por qué no? Esto solo la beneficiaba. Siempre tuve la esperanza de que hicieras esto por más personas, pero estaba esperando que se sintieran lo suficientemente seguros como para acercarse a ti. Estoy segura de que Adam y yo podemos encontrar 4 o 5 hombres más que sean leales a nosotros más que a ti. Espero que lo entiendas. Siempre y cuando mantengan mi participación en secreto. Lo harán. La iglesia, al enterarse de cómo sucedió esto, querrá encerrarlos como cómplices. Me aseguraré de que lo sepan. También me aseguraré de que sean del tipo que se negaría a abandonar Menagerie. No queremos que piensen que nos rendiremos y dejaremos que roben a toda nuestra gente. Pirramicos no podía creer lo que estaba escuchando. Hay más de vosotros. Gritó Coco, igualmente atónita. Y con razón. Lo que una vez fueron 2, ahora eran 7, todos varones, todos mostrando los más leves comienzos de aura. No estaban tan avanzados como los 2 primeros, pero los signos eran obvios para aquellos entrenados en el arte. ¿Cómo? ¿Cómo han aparecido 5 en una noche? En realidad, dijo uno de los faunos, un hombre con alas de murciélago, desbloqueé el mío hace unos 11 días. Casi me mata un Green y me protegió. Ninguno de ellos es nuevo, dijo Aram. Ren y yo éramos los únicos que estábamos dispuestos a reunirnos contigo ayer. Aún no sabíamos cómo reaccionarías, así que el resto nos mantuvimos ocultos. Pirra se preocupaba por él y sabía que a Coco no le gustaba. Tenía más lealtad hacia una isla que hacia la diosa y, aunque eso no era tan malo en una persona cualquiera, era problemático en alguien con aura. Había una razón por la que se llevaban a las personas cuando eran jóvenes, por más que Pirra se resistiera a admitirlo. Nos mentiste, querrás decir, dijo Coco. No preguntaste específicamente si éramos los únicos hombres con aura, dijo Ren. Por lo que ella podía ver, él era ciego, pero había un fuego latente en él cuando les hablaba. Pirra también lo vio en su amiga íntima, la chica de cabello naranja sin la que nunca se lo veía. Más razones para preocuparse. E incluso si lo hubieras hecho, ¿por qué no deberíamos mentirte? Tenemos pocas razones para confiar en tus decisiones. Somos elegidos. No fuimos nosotros quienes te elegimos, dijo Nora. Está bien, Coco, dijo Pirra. Su amiga estaba alterada, lo cual pensó que estaba bastante justificado dada la situación. Eran jóvenes para ser elegidas y ciertamente no estaban preparadas para una situación como esta. Todos habían pensado que esto sería fácil. Ve a Menagerie, convence a los lugareños de que necesitan orientación y luego, a escondidas, mira a ver si el señor oscuro había huido allí después de Mistral. Jaune Ark. Pirra todavía lo recordaba, casi con cariño, por eso la habían enviado. Parecía un chico normal, amable, valiente y dulce, y estaba segura de que era así cuando el monstruo, Ozma, no controlaba su mente y su cuerpo. Jaune Ark necesitaba ser salvado, protegido y mantenido encerrado por su propia seguridad. Pero, enfrentarse a 7 hombres, cada uno con aura y todos necesitando desesperadamente orientación antes de experimentar por su cuenta y causar más problemas.
Todo lo que pudo hacer fue no caer de rodillas y gemir. Cierto, dijo Pirra, aplaudiendo. Deberíamos empezar enseñándote a controlar tu aura. Ahora, Coco y yo vamos a tener que enseñarte algunos ejercicios de respiración. Normalmente, estos se harían ante una gran estatua de la diosa, pero tendremos que arreglárnoslas. ¿Cuándo se supone que tendré la oportunidad de buscarlo? Capítulo 55. Las constantes distracciones, que eran los nuevos hombres capaces de usar el aura que estaban siendo entrenados por los elegidos, no podían durar para siempre. Jaune se sorprendió de que duraran tanto, 3 semanas completas. Durante ese tiempo, trabajó con los cazadores para buscar carne, demostró su valía a los lugareños y enseñó subrepticiamente a Adam, Ren y Ruby en segundo plano, ampliando su educación en aura y magia, mientras los demás eran entrenados únicamente por las cazadoras. Funcionó bien para mantener ocupadas a las 2 cazadoras, pero el espectro del regreso de la iglesia a la nación isleña se cernía, y no había mucho que pudiera hacer para detenerlo, salvo hundir sus barcos y matarlos. No estaba preparado para ir tan lejos, y solo significaría que enviarían más. Había viajado desde Vale hasta Mistral, atravesado Mistral y ahora hasta la olvidada isla de Menagerie, y Salem lo había perseguido durante todo el camino. ¿Había algún lugar al que pudiera ir y al que ella no quisiera seguir? ¿Existía algo seguro en este mundo? ¿Lo sabías, no? Lo sabía, dijo Ozma. Esta canción y este baile se han repetido miles de veces y siempre terminan de la misma manera. Lo siento. Por poco que pudiera servir, traté de ayudarte en lo que pude. Me doy cuenta de que puede sonar falso dadas mis acciones en Vale, pero te juro que esa fue la locura que se apoderó de ti. Eso no me ayuda ahora. ¿Por qué? ¿Por qué sigue obligándome? Estoy huyendo, no represento ninguna amenaza. ¿No lo ve? Nunca has sido una amenaza para ella, Jaune. No es por eso que te persigue. En verdad, yo tampoco he sido una amenaza durante mucho tiempo. Mi mente se ha fracturado. Temo que todavía lo sea. Estoy bien con una conversación como esta y un poco de ayuda mágica, pero si tomara el control y te asimilara por completo, temo que me abrumaría con tanto estímulo y me volvería loco de nuevo. Ninguno de nosotros está en posición de amenazar su gobierno. Entonces, ¿por qué nos persigue de esa manera? ¿Será una profecía? En todo caso, solo una que se cumple por sí sola. Yo lucho contra ella y ella lucha contra mí, y a lo largo de los milenios se ha convertido en algo tan habitual que ambos caemos en el hábito. Pero, en verdad, esto es más que los últimos que he habitado. Aquellos que no se rindieron voluntariamente. Solía ocurrir que ella reunía sus fuerzas y esperaba a que yo atacara. Una oportunidad para demostrar su superioridad y retratarme como el agresor. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué insiste tanto? Lo es, Jaune. Te han perseguido unos pocos elegidos. Salem podría haber invadido a Mistral con miles de ellos si hubiera querido, y podría ahogar a Menagerie para llegar hasta ti. La pregunta que deberías hacerte no es por qué te persigue tan incesantemente, sino por qué sigue dándote oportunidades de escapar. ¿Escapar a dónde? Ella es dueña del mundo. Una mala elección de palabras. Escapar implica libertad. Lo que quería decir es que te da la ilusión de escapar cuando no podría darte ninguna. Juega contigo como un gato lo haría con un ratón, te golpea y observa tus reacciones con una leve diversión cuando podría matarte con el más mínimo esfuerzo. Jugando con él. Lo estaba haciendo, ¿no? Incluso ahora había enviado a 2 jóvenes cazadoras a la isla, y ni siquiera les había dado órdenes explícitas de tomar el control. El hecho de que Pirra y Coco pudieran darse el lujo de tomarse el tiempo para entrenar a los hombres demostraba que no tenían ningún límite de tiempo. No tenían prisa. Jaune se dejó caer al suelo y apoyó la espalda contra un roble. La hierba era suave y los tréboles crecían espesos entre ella, recordándole su hogar. Un hogar al que nunca podría regresar ahora, y un concepto nebuloso en sí mismo porque ya no creía que existiera algo así como el hogar. El hogar era un lugar en el que podías sentirte seguro, después de todo. Dime por qué empezó todo esto. ¿Estás seguro? Necesito saberlo, ¿no? Me sorprende que no lo hayas hecho ya. No quise presionarte. Hay cosas que sentí que no estabas lista para escuchar, y aún no estoy segura. Has vivido una vida bajo la asunción de una figura divina y celestial. ¿Podrías siquiera creerme si te dijera la verdad sobre tu diosa? Tal vez sí. Tal vez no. Pero necesito oírlo de todos modos. Muy bien, te lo contaré. Ozma había tenido razón al decir que antes no le habría creído, pero ahora apenas podía creerlo.
La historia era larga, como lo sería cualquier historia con decenas de miles de años de historia, y oír cómo habían cambiado los tiempos a lo largo de esos milenios lo dejó incrédulo. Historias de una época antigua en la que Salem y Ozma habían caminado como humanos. Historias de la caída de esa época. Historias de Ozma como rey. De la protección de las tierras. De la formación y caída de los reinos. Del avance de la tecnología. De un valle que era muy superior al que él conocía. De una eventual escasez de un material nebuloso conocido como polvo, el inevitable colapso de la sociedad y la primera grieta en la impenetrable armadura de Ozma. Era inevitable en cierto sentido. Si vivías para siempre, eso significaba que fracasarías tarde o temprano. Miles de años de gobierno bajo Ozma, bajo su protección, destrozados en un instante, y el reinado de una nueva reina. El colapso y la reforma de la civilización a un nivel inferior, y las cuidadosas atenciones de Salem para moldearla a su imagen. Un cambio en las situaciones. Ahora, ella era la defensora y él el agresor. Si algo de esto fuera cierto, te dije que habría dudas. Has vivido toda una vida conociéndola como una diosa benévola. Es tan difícil de creer incluso más allá de eso, dijo Jaune. Has visto mi vida. ¿No ha sido benévola? Antes de que te albergara, quiero decir. La mayor parte del mundo es pacífico. No es como si exigiera sacrificios de sangre. Érase una vez que ella quiso destruir el mundo y a todos los que había en él. ¿Pero lo hace ahora? Me parece que está feliz de gobernar. Es una burla para mí, dijo Ozma. Y a mí me gusta participar. Salem me dijo que me torturaría invirtiendo la situación y haciéndome experimentar la soledad que ella tuvo. Ahí es donde estamos ahora. Estos miles de años han sido para hacerme daño. Pero temo lo que sucederá una vez que ella se aburra de eso. ¿Qué será lo próximo? Todas las experiencias se vuelven aburridas con el paso de los milenios. Esa es una de las razones por las que ella quería acabar con todo. El hombre no está hecho para vivir eternamente. Entonces, ¿qué crees que pasará? ¿Salem se aburre y mata a todos? ¿Crees que eso es tan improbable? Si este mundo la aburre, ¿por qué no crear otro? Está en su poder. No cometas el error de pensar que la gente le importa. En su vida, ha visto a millones de personas ir y venir. Yo también experimenté eso y llegué a ver a las personas como herramientas. Es difícil no hacerlo cuando estás concentrado en un objetivo mayor y la gente que te rodea simplemente viene y se va. ¿Ha cambiado algo allí? Ozma se rió entre dientes. Es muy doloroso. Pero sí, algo ha cambiado. He vivido en las cabezas de los humanos y he experimentado una vez más lo que significa luchar. He experimentado el amor, la pérdida, el dolor, el placer, la alegría y la tristeza. Puede que sea solo como algo pasajero, pero las emociones se sienten igual de reales. Me han recordado lo que significa ser humano. Jaune luchó por obtener una respuesta que no llegó. Ozma parecía decir cada palabra en serio y él sentía que había aprendido a juzgar las mentiras del espíritu lo suficiente como para confesarlas. Era difícil no creerlo, con lo que había visto. Todo sonaba increíble. No puedo creer que existiera un mundo en el que Jaune Art conociera a Ruby Rose, la hermana de Yang Xiaolong, antes de este. Es como si estuvieras diciendo que todo esto sucedió antes. Así fue. Al menos para mí. Pero así es la realidad de la eternidad. Ya sea por casualidad, coincidencia, destino o el reciclaje de almas viejas, ya he visto mucho de esto antes. Un tiempo diferente, un lugar diferente, pero las mismas personas. Entonces, yo fallé. No ellos, ni tú, sino yo. Yo soy el que les falló a todos, y nunca lo olvidaré. Ozma solo le había contado lo más básico, diciendo que los detalles no importaban. No sabía nada de ese otro Jaune y esa otra Ruby, solo que habían sido amigos íntimos, héroes, y que habían hecho lo mejor que habían podido y habían muerto. Tenía miedo de preguntar más. Miedo de creer algo de aquello. Entonces, ¿todos estos ataques a Salem son solo una manera de mantener el juego interesante para ella? ¿Para que no se aburra y nos mate a todos? Es un efecto secundario beneficioso, en realidad. Mi intención siempre ha sido derrocarla y derrotarla para que Remnant esté a salvo. O tan a salvo como sea posible. El mundo no estará verdaderamente a salvo hasta que ella, y yo, estemos muertos y desaparecidos de una vez por todas. Aún es muy difícil de creer. Salem emplea a los elegidos para cazar a los Grimm, y aún así dices que también están bajo su control. Es una artimaña muy inteligente por su parte. Pero si lo que quieres son pruebas, entonces piensa en Mistral. ¿Salem había destruido a Mistral y masacrado a su gente? Eso no parecía correcto.
Mistral se había estado preparando para volver a estar bajo su control, solo que bajo un nuevo líder, y ellos eran fieles. ¿Por qué matarlos? No tenía sentido. ¿Era solo para burlarse de ellos? ¿Era una forma enfermiza de castigarlos por atreverse a intervenir en Mistral? ¿Era un mensaje? ¿Salem realmente había hecho que los Grimm hicieran eso? Incluso cuando Ozma decía que los controlaba, seguían cazando por sus propios méritos. Dudaba que ella ordenara a esos pocos que se acercaran a Ansel, y la gente perfectamente leal a ella moría por ellos todo el tiempo. ¿No me crees? Ozma dejó escapar un suspiro silencioso. Está bien. No esperaba menos. Pero antes me preguntaste cómo los barcos de Salem encontraron estas costas a pesar de todos los obstáculos que se les presentaron. Te lo mostraré cuando llegue el próximo barco. Pasaron otras 2 semanas antes de que se avistara el galeón. Jaune se encontraba de pie sobre un acantilado con vistas a cómo se dirigía a través de las aguas hacia Menagerie, mientras el sol brillante en el cielo caía sobre el paisaje y sobre la superficie del agua. Faunus se dispersó por la orilla para verlo llegar, un grupo de bienvenida de aquellos que realmente esperaban con ansias el regreso de la iglesia. Menos emocionados estaban los hombres con aura, que sabían que esto traería su propia cuota de problemas. Siena había dejado en claro que nadie abandonaría la isla incluso si la iglesia lo exigía, por temor a que pudieran desaparecer en el camino, o ser tildados de herejes y asesinados. Pirra le había asegurado que eso no sucedería, pero todos sabían que ella solo era una portavoz. Bueno, ya estoy aquí y ya está. Dijiste que tenías pruebas. Lo haré. Pero necesitaré el control de nuestro cuerpo para mostrártelo. Todo lo que tienes que hacer es mirar. No habría tenido sentido llegar tan lejos y retroceder ahora. Jaune cedió el control y sintió que el frescor lo invadía. Ozma respiró profundamente y se tomó un momento para aclimatarse. El galeón en el agua se movía lentamente ahora, girando hacia la orilla después de navegar a través de un laberinto imposible de remolinos, rocas irregulares y corrientes cambiantes. No parecía tener ningún problema con eso en absoluto. Te dije que te revelaría el truco, dijo Ozma, levantando la mano. La magia se arremolinaba a su alrededor. Observa con atención. La intervención de Salem es más explícita de lo que cualquiera podría haber imaginado. Su control de la magia era muy superior al de Jaune. Donde podría haber sido capaz de invocar fuego o relámpagos, Ozma invocó una lanza de luz verde, no de naturaleza elemental, sino simplemente energía pura. Aura pura. Estaba perfectamente contenida y no parpadeó ni una vez, y cuando Ozma movió su mano hacia adelante, se disparó hacia abajo en un ángulo de 45 grados con un poderoso estallido que resonó en los oídos de Jaune. No golpeó el barco. No estaba dirigido a eso. En cambio, golpeó el agua a varios metros del costado de babor del barco, se hundió y atravesó las olas y desapareció debajo del barco. ¿Qué sentido tenía eso? Había asumido que Ozma iba a revelar magia en el casco lanzando un hechizo, pero se había equivocado, el agua se agitó, hirvió y formó una peligrosa espuma. Unos tentáculos negros brotaron de la superficie y rodearon la embarcación, constriñéndose y retorciéndose en aparente agonía. Subieron y dieron vueltas, se retorcieron y se estrellaron contra el barco, agrietando el mástil y astillando la cubierta principal. Estaba demasiado lejos para ver si alguien sufrió, pero a medida que más tentáculos subían y se sacudían, algunos abrieron el casco del barco. El cuerpo de la bestia salió el último, un agujero enorme que brillaba de color verde a través de su volumen y un licor negro se acumulaba en el agua como una niebla enfermiza. El Grimm se estaba muriendo. Había recibido un golpe mortal. Pero se agitaba en su agonía y golpeaba el barco bajo el que se había escondido. No. El barco que había estado guiando a través de las aguas. Se había escondido debajo de él, lo había sujetado y lo había guiado a través de los muchos obstáculos. La diosa nos guía y nos protege a todos, como lo ha hecho durante milenios. Zarpamos sin un mapa. Zarpamos con la única certeza de que llegaríamos a estas costas. Y, gracias a la divina providencia, lo hicimos. Cada vez que nuestro barco navegaba cerca de un peligro, su rumbo se corregía, sin que nosotros tuviéramos que hacer nada. Era como si los propios mares nos alejaran del peligro y nos devolvieran al camino correcto. Jaune no sabía si era su recuerdo de lo que había dicho el sacerdote o si Ozma lo estaba repitiendo en su mente de alguna manera, pero lo escuchó de nuevo, palabra por palabra, y en la propia voz del sacerdote. Le dieron ganas de reír, pero como Ozma tenía el control de su cuerpo, se quedó de pie y observó cómo sucedía todo. Entonces era cierto. Salem realmente comandaba a los Grimm.
Mientras los faunos en las orillas reaccionaban con horror, y mientras los que estaban en el barco luchaban contra lo que debieron haber pensado que era un monstruo que venía a buscarlos, Jaune repasó mentalmente cada encuentro con los Grimm. Habían sido peligrosamente pocos. Los Grimm habían aparecido en Ansel casi al mismo tiempo que los elegidos. ¿Coincidencia? ¿O habían estado allí para provocarlo a que se expusiera? Desde entonces, habían estado curiosamente ausentes. Sospechosamente ausentes. Para criaturas que aparentemente fueron invocadas por la negatividad, era extraño que nunca aparecieran en el torneo, ni en los barcos, ni siquiera en Mistral, donde la gente sufría y moría por decenas de miles. Mistral debería haber sido un caldo de cultivo para ellos, pero a Winterschne se le había permitido correr desenfrenadamente sin ser molestada, y los Grimm solo habían venido cuando ella cayó. Si se hubiera quedado para intentar apoderarse de Mistral, como lo habían hecho la mayoría de los señores oscuros antes que él, habría quedado atrapado dentro y habría sido asediado. ¿Había sido ese el plan? Salem debió haber asumido que se quedaría para tomar el mando y envió a sus legiones para evitar que eso sucediera. Y ahora había enviado a más para asegurarse de que la iglesia pudiera enviar sus naves a través de las aguas. No había esperanza. Se había convencido a sí mismo de que podía escapar de ella debido a las limitaciones humanas. Había creído que si escapaba de su elegido, ella no podría encontrarlo. Ese no era el caso. Los Grimm eran sus ojos y oídos, y no había ningún lugar en Remnant al que pudiera escapar donde no lo encontraran. No era de extrañar que Ozma no tuviera esperanzas. No era de extrañar que Jin lo hubiera mirado con tanta compasión. Ellos lo sabían. Siempre lo habían sabido. Realmente era inútil. No es una situación desesperada, dijo Ozma, hablando con su voz. En realidad, hay pocas cosas que sí lo sean. Yo lo he intentado y he fracasado 10.000 veces, pero antes de eso, antes de mi caída, ella lo intentó y fracasó 10.000 veces también. Nada dura para siempre. Ningún obstáculo es verdaderamente insuperable. Salem no es una diosa, es humana. Inmortal, sí, pero falible. ¿Quieres que pelee con ella?, dijo Jaune. Después de todo lo que dijiste sobre no obligarme a participar en tu guerra, has llegado a esto. La elección siempre ha sido tuya, Jaune. No es una gran elección, lo admito, pero está ahí. Levántate y lucha contra ella, ¿es eso? La elección es tuya. No mentiré y diré que será fácil o que las probabilidades están a tu favor. He fracasado demasiadas veces como para ser de utilidad, y la historia demuestra que esto probablemente terminará de una sola manera. Sin embargo, si la elección es sufrir una derrota lenta y dolorosa, o luchar y morir antes, creo que prefiero la menor probabilidad y el final más rápido. Su reclutamiento necesita trabajo, no soy el hombre que fui antes, dijo Ozma. Entregó el control del cuerpo de Jaune y su voz se convirtió en un eco en el fondo de la mente de Jaune. E incluso cuando estaba en mi mejor momento, fracasé en eso. Después de miles de años de éxito, fracasé. Pero lo mismo puede ser cierto para ella. Lucha contra ella o huye de ella, pero ambos caminos conducirán a la confrontación eventualmente. La única diferencia es si estarás o no con aliados a tu lado. El barco se estaba hundiendo. Aunque ella no le había dado instrucciones, la bestia estaba causando el caos con su muerte y ya había aplastado gran parte de su casco. Muchos nadaban hacia la orilla, algunos intentaban alcanzar los botes, pero la mayoría simplemente se estaban ahogando. Él había causado esto, en cierto sentido, y sin embargo nadie podía culparlo por lo que había hecho un monstruo. De hecho, más personas se preguntarían por qué un Grimm había estado debajo del barco y por qué había elegido atacar ahora. No sería el fin de las cosas. Salem lo sabría y se enviarían más barcos, y los que llegaran a tierra tendrían sus propias ideas sobre cómo manejar a los hombres con aura. Algunos seguramente pensarían que sería mejor si simplemente murieran en silencio. Otros podrían querer hacer un espectáculo de las cosas, y en última instancia esto significaría que muchas más personas estarían libres para buscar en el asentamiento y cazarlo. Ozma tenía razón. Sería una ruina lenta si esperaba de todos modos. Había tratado de huir, y lo habían seguido, y lo seguirían hasta el fin del mundo. ¿Pero cómo puedo luchar contra ellos? ¿Cómo puedo ir contra el mundo entero? Empieza desde abajo. Con un reino o una isla, y aprovecha al máximo lo que tienes. Casi todo el mundo aquí ama a la diosa. Nunca lucharán detrás de mí. Les encanta la idea de la diosa Jaune. Les encantan las mentiras. Las mentiras pueden ser expuestas, y fueron testigos de la caída de Mistral.
Si supieran quién estaba realmente detrás de esto, entonces no la amarían. Se preguntarían si ellos serían los siguientes y si la primera caída de su hogar no fue también culpa suya. La casa de las fieras había caído en manos de los Grimm. Por supuesto. Eso significaba que Salem había purgado la isla, luego había mentido al respecto y le había dicho a los faunos que no podían recuperarla. ¿Habían hecho algo malo? ¿Se habían puesto del lado de Ozma en el pasado? ¿O simplemente estaba aburrida? Destruir la casa de las fieras era una pequeña forma de divertirse. Si la gente lo supiera, se pondría furiosa. Pero ¿cómo podría él? La respuesta lo impactó. Dioses. Sí. Jin puede responder una última pregunta y revelar una verdad final. Si aún dudas de mí, si albergas alguna duda, ella también puede disiparlas. Todos saben que la reliquia del conocimiento no puede mentir y que sus respuestas son absolutas. Siena nunca me dejaría usar la última pregunta para eso. Me imagino que Siena tiene mayores preocupaciones en este momento y que está en la orilla ayudando a pescar a estos supuestos fieles fuera de las aguas. Tenía razón. Los faunos estaban sacando barcos de pesca de madera al agua. Estaban haciendo el intento. Siena, Pirra y Coco seguramente estarían entre ellos. La oportunidad está ahí y sabes que hay quienes estarían de tu lado para que suceda. Ve ahora. Date prisa. Jaune ya estaba corriendo.